Nuestro personaje principal, Shinpei, acaba de tener un sueño sobre su amiga de la infancia, Ushio. Ella le instruyó que regresara a su ciudad natal y protegiera a su hermana menor, Mio, en su lugar, ya que ella ya no puede regresar con él. Cuando intentó alcanzar a Ushio, se despertó y accidentalmente enterró su cara en los pechos de la chica sentada frente a él, ganándose una bofetada. No entendió muy bien el sueño que acababa de tener y decidió calmarse. Luego pudo ver la isla de Itogashima, su ciudad natal. No había estado aquí por 2 años. Luego dejó el barco y puso pie de nuevo en su isla natal. Hoy es 22 de julio y necesito que todos recuerden este hecho. Luego, Shinpei conoció a la hermana de Henger de Ushio, Mio, quien conducía hacia él a una velocidad incontrolada. Ella condujo directamente hacia el mar y fue sacada por Shinpei. Mio luego le preguntó sobre la ciudad, pero él no había salido mucho, así que no tenía mucho que contar. Continuaron charlando sobre cosas tontas hasta que llegaron a casa, que también era el lugar del funeral de Ushio. En el funeral, muchas personas sostenían lirios de araña rojos y Shinpei recordó que hace 10 años sus padres fallecieron y fue adoptado por la familia de Ushio. Para él, Mio y Ushio no eran solo amigos de la infancia, sino también familia. Una vez le había prometido a Ushio hacerle curry, pero ahora ya no había oportunidad. Luego escuchó a algunas personas decir que el cuerpo de Ushio sería sometido a una autopsia para investigar algunas cosas. De repente, un rayo de luz cruzó de repente, pero no estaba claro de dónde venía. Antes de que pudiera reunir sus pensamientos, la mejor amiga de Shinpei, Su, corrió hacia él llorando. Su le informó que Ushio había sido arrastrado por la corriente mientras intentaba salvar a un niño que se estaba ahogando. Luego llegó el coche fúnebre y Shinpei se preguntó por qué el padre de Su tenía la intención de hacer una autopsia a Ushio, cuando estaba claro que solo se había ahogado. Su le dijo a Shinpei que prestara atención a esa niña pequeña. La niña era Shiori, la que Ushio había salvado. Todos pensaron que su expresión en blanco se debía al shock del accidente. Luego el sacerdote le pidió a Shinpei que ayudara a llevar el ataúd. Su decidió que le contaría todo a Shinpei esta noche. Esa noche, cuando llegó a casa, Shinpei cocinó para Mio y el tío Allen, quien era el padre de Mio y Ushio. Al mismo tiempo, otra Mio estaba afuera mirando hacia la casa. Un oficial de policía que pasaba se preguntó por qué Mio estaba afuera y no adentro. Shinpei luego se enteró por Su que la razón de la autopsia de Ushio fue porque encontraron marcas en su cuello como si hubiera sido estrangulada, no ahogada. Solo la policía, él, su padre y la familia de Mio sabían sobre esto. Luego Mio vino y le dio el collar que Ushio había dejado. Mio abrazó a Shinpei y lloró porque Ushio se había ido. Juró no perdonar a quien le quitó la vida a su hermana. Decidió no llorar más porque estaba segura de que eso era lo que Ushio habría querido. Luego Shinpei se sentó mirando el collar y recordó viejos recuerdos. No podía creer que Ushio lo hubiera guardado. La mañana siguiente, el 23 de julio, Shinpei fue a la tienda del tío Allen para ayudar a Mio con el trabajo. De repente, un cliente en la tienda le preguntó a Shinpei si había encontrado a la persona que estaba buscando, porque esta mañana había visto a Shinpei buscando a una mujer con gafas y pechos grandes. Shinpei no recordaba esto, así que pensó que el hombre estaba hablando tonterías debido a que estaba ebrio. Luego, el oficial de policía también vino a tomar una bebida para relajarse. Este policía era Tetsu, un pariente de la familia de Mio y el único agente de policía en la isla. Mio preguntó por qué Tetsu no había sido visto desayunando esta mañana, y él le informó que había noticias de que la familia de la pequeña Shiori, a quien Ushio había salvado, había desaparecido sin dejar rastro. La gente sospechaba que la familia estaba endeudada y se había fugado. Mio se escapó, obligando a Shinpei a perseguirla. Encontró a Mio cerca de la casa de esa familia, y Mio reveló que hace una semana la pequeña Shiori había mostrado algo extraño. Comportamiento. Específicamente cuando fueron a atrapar insectos en la montaña, la chica dijo que vio a alguien exactamente como ella. De repente, un cazador llamado Nezu pasó y mencionó algo llamado la enfermedad de la sombra. Era bastante común durante la guerra. Según la leyenda, aquellos afectados verían su propia sombra y luego perderían la vida por esa misma sombra. La persona afligida tenía que ir al santuario del dios Haruko para purificarse. Luego se iba y Mio creía en esta enfermedad, porque 3 días antes de que Ushio muriera, ambas hermanas habían ido a recoger basura, y ambas vieron aparecer la sombra de Ushio justo frente a ellas. Shinpei trató de mantenerse calmado y le recordó a Mio su promesa de no llorar más. Decidió llevarla al santuario de Haruko para purificación. Ambos fueron al santuario, pero no había nadie allí. De repente, Mio vio a una figura pasar y llevó a Shinpei para investigar. Buscaron pero no encontraron nada, y el camino adelante conducía a ruinas peligrosas a las que no podían entrar. De repente se escuchó un disparo y Shinpei corrió a investigar. Se encontró con la mujer que había estado sentada enfrente de él en el barco.
había sido disparada y trató de acercar a Shinpei para decirle algo cuando de repente fue disparada en la cabeza. Shinpei descubrió que Mio había sido capturada por su propia sombra. La sombra disparó y mató a la verdadera Mio justo enfrente de él. Shinpei también fue disparado y luego de repente despertó al principio, regresando al momento en que tenía su cara en el pecho de la otra chica. Shinpei vio la escena del día en que Ushio se ahogó mientras salvaba a la niña, Shiori. Todavía no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. De repente se despertó con su cara en el pecho de la niña y recibió otra bofetada. La chica le preguntó si estaba bien porque había estado gritando mucho en su sueño. Se dio cuenta de que ella era la mujer que había sido disparada en su sueño. No quería preguntar demasiado, pero sintió que no era la primera vez que le daban una cachetada. Luego revisó su teléfono y se dio cuenta de que solo era el 22 de julio, mientras que el día en que él y Mio fueron al santuario y fueron disparados por la sombra de Mio fue el 23. Luego se encontró en medio de la lectura de una historia del autor, Nagumo, sobre una chica que creía que las personas a su alrededor eran copias de reemplazo, lo que explicaba su reciente sueños. Volvió a la orilla, una vez más ignorando su sueño, pero la escena de Mio corriendo hacia él en su bicicleta era similar a la de antes, haciéndole pensar que estaba experimentando un déjà vu. Luego levantó a Mio y se dio cuenta de que alguien había cortado los frenos de su bicicleta. Los acontecimientos que siguieron se repitieron como en el pasado, con todos comportándose y hablando tal como en su sueño. Se encontró con el tío Allen de nuevo, asistió al funeral de Ushio y nuevamente escuchó que Ushio podría haber sido estrangulado hasta la muerte. La luz brilló de nuevo y lo más importante, estaba la niña, Shiori. Recordó que su familia desaparecería mañana, y si todo continuaba repitiéndose como en su sueño, significaba que las sombras realmente existían. Esa noche, mientras cenaba en la casa de tío Allen, sospechó que Ushio realmente había sido asesinado por la sombra, y que Mio pronto sufriría el mismo destino. Luego pidió permiso para salir a tomar un poco de aire. Tan pronto como salió, de repente descubrió que el oficial Tetsu se había encontrado con Mio afuera, pero el verdadero Mio estaba claramente adentro y no llevaba uniforme. Esta Mio apuñaló al oficial de policía hasta matarlo, y luego tomó una foto para copiar su sombra. La sombra de Tetsu luego se deshizo del cuerpo real de Tetsu y la sombra Mio le pidió que entregara la pistola. Le dijo a la sombra Mio que simplemente tomara la pistola dentro y se encargara de la verdadera Mio, pero ahora un disparo se escucharía desde lejos. Shinpei se dio cuenta de que esto era la verdad, y entonces sonó su teléfono, lo que provocó que sombra Mio se apresurara a apuñalarlo en el cuello. Shinpei no pudo reaccionar a tiempo y su alma se separó de su cuerpo. Comenzó a mostrar signos de viajar en el tiempo y escuchó la voz de alguien. No pudo escuchar claramente, pero la última frase fue «Protege a Mio». Regresó al 22 de julio una vez más, esta vez en el momento en que bajó del barco. Se dio cuenta de que la voz que acababa de escuchar era la de Ushio. En ese momento, Mio se apresuraba hacia él, así que se levantó para bloquearla y fue empujado al agua. No sabía nadar, así que Mio tuvo que lanzarse al agua para salvarlo. Mientras tanto, la chica en el bote estaba colgada de un árbol. Estaba escribiendo en su diario en su teléfono y notó que uno de ellos había infiltrado el funeral de Ushio. Esa noche, Shinpei llamó a Tetsu para decirle que fuera al bar porque había una pelea allí, con el objetivo de mantenerlo alejado de Shadow Mio, incluso si significaba ser regañado por informar falsamente. Luego decidió limpiar su teléfono y ponerlo en modo avión para evitar que sonara como la última vez. Sabiendo exactamente cuándo aparecería Shadow Mio, había instalado una cámara en un arbusto cercano para reunir pruebas para un informe. Luego entró en la casa y se dio cuenta de que uno de sus ojos había cambiado de color en algún momento. Luego notó que Mio se estaba bañando adentro, pero estaba inusualmente callada, así que entró a verificar y ella lo echó. Habiendo confirmado que Mio estaba a salvo, a la mañana siguiente salió a buscar su teléfono y en realidad había grabado imágenes de la sombra de Mio la noche anterior. Le mostró el video a Mio y ella se sorprendió mucho porque la sombra y la enfermedad de la sombra no eran solo supersticiones. Shinpei luego preguntó si era cierto que Ushio había visto su propia sombra, y Mio lo confirmó, sospechando que la sombra podría haber matado a Ushio. Mio estaba preocupada porque la pequeña Shiori también había visto la sombra y estaba en peligro, así que quería ir a verificar, pero Shinpei decidió ir a verificar él mismo y dejar a Mio en casa. Fue al supermercado de la familia de Shiori, pero todavía estaba cerrado como la primera vez. De repente se encontró con una tía que vivía cerca, quien también se preguntaba por qué la casa de Shiori estaba cerrada hoy, así que ambos fueron a verificar. Llamaron y tocaron el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba sin llave, así que entraron para encontrar la televisión todavía encendida y la mesa del comedor intacta. Shinpei descubrió dos marcas negras dejadas por la sombra, como las del oficial Tetsu recientemente. Luego, Shinpei decidió subir las escaleras para comprobar. Sabía que las dos marcas de antes eran de los padres de Shiori, así que ¿dónde estaba la niña pequeña?
Estaba a punto de encender la luz cuando la luz de la sombra brilló sobre él. Notó que la pequeña Shiori estaba detrás de él y estaba seguro de que esta era la sombra, pero fingió no saber nada. Sin embargo, la niña comenzó a sacar la sombra para amenazarlo. Por suerte, la tía lo llamó, haciendo que la sombra de Shiori huyera. Cuando recuperó la conciencia, la sombra parecía haber escapado por la ventana del baño. Luego se fue y se dio cuenta de que si no hacía algo ahora, la chica en el barco sería asesinada a tiros. Él decidió ir a buscarla y recordó que ella tenía una maleta grande, así que probablemente la gente se daría cuenta. Luego fue a varios alojamientos para preguntar. El tío aquí no recordaba a ninguna chica como él describió, hasta que mencionó que ella tenía pechos bastante grandes. Entonces la reconoció de inmediato. Desafortunadamente, solo sabían que la chica había pasado por allí, pero no sabían dónde estaba ahora. Regresó sin poder hacer nada a la tienda del tío Allen. Mio acababa de llegar para preguntar sobre las cosas cuando el oficial Tetsu vino a buscarlo. Estaba enojado porque anoche dio información falsa, pero cambió de tema. Luego hablaron sobre cómo toda la familia de Shiori desapareció repentinamente, mientras Shinpei vio que Tetsu parecía estar realmente vivo. Luego le dio el teléfono de Ushio a Shinpei. Unos días antes del accidente, Ushio le había pedido que lo guardara y se lo diera a Shinpei si tenía la oportunidad, como si Ushio supiera lo que le iba a pasar a ella. Su también vino en ese momento, así que Shinpei tuvo que contarle a Su sobre las sombras. Preguntó si había alguna manera de distinguir entre personas y sombras, pero aún no había. Sin embargo, los tres decidieron confiar el uno en el otro, y Mio sugirió ir al santuario Haruko para preguntar con certeza. Pero Shinpei sabía que la sombra de Mio estaba cerca, así que no se apresuró y quiso esperar hasta mañana. Su le recordó que mañana era el día del festival de la isla, pero la multitud que se reunirá mañana dificultará que las sombras actúen libremente. Luego, los tres establecieron un código para distinguirse entre ellos. Luego, comenzó a llover, por lo que Mio y Shinpei intentaron correr hacia un refugio. Se resguardaron temporalmente en la parada de autobús, y Mio le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse aquí. Originalmente solo planeaba quedarse para el día del funeral y luego regresar a la ciudad, pero ahora con esta situación tenía que quedarse más tiempo. Mio entonces decidió darle el collar de Ushio a Shinpei. Al día siguiente, mientras Shinpei seguía sentado y pensando, Sou vino a buscarlo. Aunque Shinpei no dijo el código, esta actitud fue suficiente para que Sou reconociera a Shinpei. La hermana Genje de Sou, Taoki, también vino. Sou no le había dicho nada a su hermana para que pudieran estar tranquilos con Taoki. Los cuatro fueron juntos al festival. Su había escuchado a Shinpei culparse a sí mismo por dejar la isla y causar la muerte de Ushio. Sou tuvo que recordarle a Shinpei que la muerte de Ushio no fue su culpa, y ahora tenía el deber de proteger a Mio. Si no podía hacerlo, Sou lo haría en su lugar. Shinpei se dio cuenta de que Sou todavía tenía sentimientos por Mio. Los dos alzaron la voz, lo que hizo que las dos hermanas Henge entraran a verificar. Sou mintió diciendo que estaban hablando de cosas de chicos. Entonces Taoki mencionó el incidente de Shinpei entrando al baño de Mio para cuestionarlo, lo que llevó a Sou a amenazar con atravesar a Shinpei. Sou se puso serio y dijo que después de los fuegos artificiales podrían ir a preguntar al sacerdote del santuario sobre las sombras. De repente, Shinpei vio la figura familiar de Ushio y decidió ir tras ella. Persiguió durante mucho tiempo, pero no pudo ver a Ushio por ningún lado. Corrió hasta la playa y de hecho encontró a Ushio allí, pero notó el collar en su cuello y se dio cuenta de que no era la verdadera Ushio porque habían celebrado su funeral hace 2 días. Sabía que esta Ushio era una sombra, pero esta Ushio parecía haber recordado que lo último que vio fue hundirse en agua negra y el dolor, y de hecho debería estar muerta. Pero ella debe haber regresado porque tenía remordimientos con Shinpei, específicamente quería expresar que realmente le gustaba a Shinpei. Él le preguntó qué quería, y ella se dio cuenta de que hoy era el festival, así que quería ir al festival con él. Shinpei notó que esta Ushio no se veía a sí misma como una sombra, sino que realmente se veía a sí misma como Ushio. Luego ella corrió de vuelta al festival, obligando a Shinpei a perseguirla. Tuvo que intentar ocultar a Ushio por temor a que otros la vieran, y mientras corrían, la sombra de Mio descubrió a Ushio. Ushio preguntó por qué tenían que esconderse. Shinpei dijo directamente que ella realmente había muerto, y si alguien la descubría sería un gran problema, así que por ahora solo escóndete aquí. Ushio no entendía, por lo que Shinpei tuvo que sentarse y explicar lo que había sucedido. Ushio parecía recordar todo menos nada relacionado con la sombra, y tampoco tenía intención de atacarlo como otras sombras. De repente Mio llamó y Ushio tomó el teléfono. Mio escuchó momentáneamente la voz de Ushio y se quedó congelada hasta que Shinpei tomó el teléfono. Luego pensó que había escuchado mal. Mio le había pedido que viniera al santuario porque habían terminado los fuegos artificiales. Luego tuvo que llevar a Ushio a un rincón para que se escondiera y luego regresar. Después volvió con los demás y también dijo la contraseña para asegurarse.
Todos estaban alrededor de la hoguera y de repente Zhou dijo que Ushio debía estar viéndolos, lo que sorprendió a Shinpei porque pensó que lo decía literalmente. Luego Zhou llamó a Mio a un rincón. Taoki dijo que Zhou estaba a punto de confesarle sus sentimientos a Mio, pero Taoki sabía que Mio ya tenía a alguien más en su corazón. Entonces Zhou confesó sinceramente sus sentimientos a Mio, pero Mio lamentablemente tuvo que rechazarlo porque solo veía a Zhou como un amigo. De repente, Ushio con una máscara vino a animar a Zhou, pero todos reconocieron inmediatamente a Ushio por su voz, cabello y figura que no podían confundirse. Ushio no pudo esconderse más, así que tuvo que rebelarse, pero Mio y Zhou la vieron como una sombra y le pidieron a Shinpei que se alejara, pero Shinpei se aferró a Ushio. De repente apretó la mano y el brazo de Ushio con fuerza. Shinpei comenzó a fallar y todos se dieron cuenta de que Shinpei también se había convertido en una sombra. Ushio trató de decirle a todos que huyeran, pero ya era demasiado tarde. 10 minutos antes de regreso, Shinpei se encontró con la sombra de Mio. Ella había tratado con muchas personas aquí y rápidamente se apresuró a atrapar a Shinpei. Sabía que la estaban filmando en secreto y como Shinpei sabía de alguna manera que ella vendría. Ella pensaba que el plan estaba casi completo, así que nadie más podría interferir. Luego llamó a la sombra de Shinpei. Esta sombra tenía los recuerdos de Shinpei, así que sabía de su habilidad para retroceder el tiempo. Luego absorbió sus recuerdos de nuevo y supo lo que había que hacer ahora. Quería que la sombra Mio dejara vivir a Shinpei, porque estaba preocupado de que si Shinpei moría, él retrocedería de nuevo. Luego le dijo a Mio que sacara el teléfono de Shinpei y enviara a alguien a atrapar a Ushio. Luego destruyó el teléfono de Shinpei y subió allí solo. Mientras tanto, la sombra de Mio inmediatamente le rompió el brazo a Shinpei y estaba a punto de romperle la pierna para impedirle moverse. Pero antes de que pudiera romperle la pierna, la sombra de Mio recibió un disparo en la cabeza por la chica con gafas. Pero la sombra de Mio desapareció de repente y volvió a atacar. Pero la chica logró disparar a la sombra negra de Mio en el suelo. La sombra de Mio fue derrotada de inmediato y Shinpei se dio cuenta de que esta chica sabía cómo derrotar a las sombras. Luego se presentó como Megumi. Ella atrajo a Shinpei cerca porque una sombra pasó, pero esa sombra era Ushio. Ella impidió que Shinpei subiera allí porque había muchas sombras allí. Megumi le explicó cómo distinguir las sombras de las personas. El cuerpo real de la sombra es la parte negra que ella acaba de disparar, así que odian que les pisen. Entonces solo necesita pisar la sombra de una persona. Si se evita, es una sombra, si no, es una persona. Humano. La sombra escanea a las personas con esa luz y toma su información. Luego notó una gran luz allá arriba, así que le pidió a Megumi que lo ayudara a destruir las sombras. Luego subió corriendo y vio a Taoki allí. Ella se disculpó con Shinpei porque no quería causar esto, pero inmediatamente después fue asesinada por una sombra con 4 brazos. Shinpei vio una escena de solo sangre y un montón de cadáveres. Shinpei luego descubrió que Zhou había sido asesinado por su propia sombra mientras protegía a Mio. Murió justo frente a Shinpei y la sombra fue derribada por Megumi. Solo le quedaba una bala, pero la sombra de 4 brazos le disparó de vuelta. Ella lo vio venir y esquivó justo a tiempo, solo fue rozada en la cara. Shinpei preguntó quién era, pero fue agarrado por él. Se dio cuenta de que el ojo derecho de Shinpei era el ojo de su madre, el ojo con el poder de manipular el tiempo. Ushio se despertó en ese momento e intentó luchar. Ese ojo le permite regresar a puntos de guardado como en un juego. Pero solo necesita destruir este mundo para que no tenga más guardados. Ushio le rogó a Shinpei que salvara a Mio. Extendió la mano hacia Mio, pero fue destruida inmediatamente por la sombra. Una sombra gigante apareció en el centro del santuario. Otras sombras se fusionaron con él, y dondequiera que se extendió, tanto los cadáveres como las personas desaparecieron. Esa pila de cadáveres también se vaporizó instantáneamente. La madre de las sombras también apareció en el cielo. Los asistentes al festival fueron inmediatamente tragados por la gigantesca sombra en expansión, mientras todos en la isla veían una luz roja en el cielo. Las sombras pronto se tragaron toda la isla y solo quedaron Nagumo y Shinpei. Ella sintió que estaba equivocada al no creer en el mensaje antes, mientras Shinpei le pidió a Nagumo que le disparara porque podía regresar al día 22 y cambiar todo. El de 4 brazos trató de detenerlos, pero Ushio lo golpeó. Nagumo quería que él viniera a buscarla y dijera su nombre cuando volviera al pasado. Luego fue puesto en modo de observación y vio cómo toda la isla era tragada y se encontró con la chica que emitía luz roja y fue visto por ella. Luego comenzó a viajar y esta vez escuchó claramente la voz de Ushio. Ella le advirtió que este poder también tiene límites, así que debe intentar arreglar todo lo antes posible. Luego regresó a cuando iba a casa con Mio. Cuando llegó a casa, decidió reevaluar todo objetivamente. Primero, sobre cómo cada vez que comienza un bucle, retrocede un poco más y sabe que debe tener mucho cuidado para evitar comenzar un bucle en un escenario terrible que ya no puede cambiar. Y al mismo tiempo, Ushio también fue enviado de regreso aquí con Shinpei.
Dejamos temporalmente de lado la historia de Shinpei para seguir la historia de Nagumo antes. Cuando llegó por primera vez a la isla, se dio cuenta de que el hombre en el muelle era una sombra. Luego vio a Mio chocar con Shinpei y caer al mar. Luego notó el anuncio del funeral de Ushio y recordó que Shinpei había mencionado este nombre en el barco, así que fue a comprobarlo. Cuando llegó allí fue reconocida accidentalmente por un conocido. Este era el sacerdote del santuario Haruko llamado Karakiri. Él la reconoció aunque ella había dejado la isla hace 14 años. Ella pisó su sombra y no hubo reacción, así que supo que Karakiri era humano. Comenzó a recordar por qué no le gustaba Karakiri, y era porque no le gustaba su naturaleza chismosa. Luego él la presentó al tío Allen, y él todavía la reconocía porque en el pasado ella era una clienta habitual en su tienda. Así que ella también sabía que el tío Allen tenía 2 hijas. Su esposa había fallecido, así que cuando él estaba ocupado vendiendo, los clientes jugaban con las 2 hijas en su lugar. De repente, el tío Allen se enteró de que Mio y Shinpei cayeron al mar, así que tuvo que retrasarse. Nagumo no sabía sobre Shinpei antes porque ella se fue de la isla cuando la familia de Shinpei se mudó. Hace 10 años sus padres murieron en un accidente. Al escuchar esto, Nagumo decidió irse y quiso evitar a Shinpei por un tiempo. De repente, el tío Allen se apresuró a informar que había algo que necesitaba decirle a Nagumo, específicamente que la gente había descubierto marcas que indicaban que Ushio había sido estrangulada hasta la muerte. El examen de la policía no encontró ningún ADN del perpetrador, y este caso era bastante similar al que la involucraba a hermano ella. de Henge, hace años. Entonces, después de eso, ella tuvo que ir a abrir el ataúd de Ushio para verificar. Después de limpiar el polvo en el cuello, había marcas de estrangulamiento. Luego se fue y le preguntó al tío Allen si Ushio había mencionado algo sobre encontrar un doble unos días antes de morir. Antes de que el tío Allen pudiera entender, la ex mejor amiga de Nagumo, que también era la madre de Shiori, vino a buscarla. Ella lloró de tristeza porque Ushio murió salvando a su hija, pero a Nagumo le repugnaba este acto ya que sabía que la mejor amiga ante ella era en realidad una sombra. Luego fue a encontrarse con el cazador Negi y le informó que todos los miembros de la familia de Shiori eran sombras. Le dio a Negi uno de sus teléfonos para una comunicación fácil. En cuanto a Shinpei, en este momento, había regresado a esta línea temporal y se estaba comportando normalmente, pero esta vez había ido primero a ver a Shiori para advertirle sobre la sombra para que no fuera escaneada en el funeral. Después del funeral, los padres de Shiori le preguntaron sobre lo que acababa de decir. Se dio cuenta de que la tía de abajo había expuesto estas 2 sombras, así que solo dijo que sus palabras anteriores eran tonterías. Luego preguntó sobre el color de la ropa interior de Mio de ayer. Ella lo encontró un poco extraño, pero aún así respondió, y él supo que Mio había sido copiada desde ayer. La sombra de Mio también había creado una sombra del tío Allen para ahora. Shinpei se quedó a cenar con todos esa noche, pero aprovechó para hacer algunas preguntas a sus conocidos. Primero, sobre la enfermedad del doble, pocas personas creían en ella. Segundo, preguntó sobre Nagumo. Todos la conocían y el tío Allen incluso le dijo que el verdadero nombre de Nagumo era Hijiru y que ella había sido una cliente habitual de él en el pasado. También tenía la información de contacto de Hijiru si Shinpei la necesitaba. El tío Allen había ido al baño cuando alguien puso un cartel de mantenimiento en la puerta. Mientras tanto, Shinpei había logrado llamar a Nagumo, pero Hunter Negi contestó. Él sabía cuánto Shinpei entendía el problema, así que le dijo que esperara en la funeraria. En ese momento, la sombra de Allen había venido a eliminar al verdadero Allen, pero al ver el cartel de en mantenimiento, abrió la puerta al lado y fue emboscado por Nagumo, quien golpeó a la sombra. Shinpei había regresado a la funeraria y Negi le dijo que se quedara quieto. Había disparado a la sombra para verificar a Shinpei. Nagumo había tratado con la sombra de Allen, luego se fue y recibió un mensaje de Negi, así que ahora Shinpei tenía la oportunidad de conocer a Nagumo, tenía la dirección de Negi y fue a encontrarse con él en el bosque. No sabía cómo Shinpei podía saber sobre Nagumo y al volver a encontrarla, Shinpei inmediatamente sacó un libro para pedir un autógrafo porque era su fan. Ella no sabía cómo él sabía sobre ella, mientras que esa mañana en el barco no sabía nada, lo que prueba que él debe haber pasado por el 22 de julio al menos unas pocas veces. Así que ella podía estar segura de que él era un viajero del tiempo. Shinpei ya no necesitaba esconderse y lo confirmó, pero ella preguntó si ya había conocido a su hermano Henge. Luego, él presentó los eventos que ocurrirían en la línea de tiempo anterior a Nagumo y ella decidió contarle lo que sucedió hace 14 años. La sombra había aparecido y matado a toda su familia. Habiendo experimentado esto, ella dejó la isla y ahora cuando regresó, la sombra intentaría cazarla. No podía revelar su identidad completa por temor a que si él fuera copiado por la sombra, tendrían su información. La sombra específicamente apunta a una persona y su familia.
Se preocupaba de que el tío Allen también fuera blanco, pero Nagumo ya se había encargado de Allen. Si se elimina una copia sombra de alguien, esa persona ya no se puede copiar, lo que significa que solo habrá una sombra de una persona. Nedu se había encargado de su propia sombra, así que si Shinpei confiaba en él o no, dependía de él. Luego estuvo de acuerdo en cooperar con Nagumo y le informó que solo tenían 54 horas hasta el festival, cuando la sombra de 4 brazos trataría con todos. Luego quería que Nagumo ayudara a eliminar la sombra de Mio primero, pero la sombra de Mio solo aparecía por la noche, así que ella tenía otra cosa que hacer primero. Sabía que estaba a punto de ir a lidiar con la familia de sombras de Shiori, pero él sabía que fallaría porque la sombra de Shiori seguía viva hasta el día del festival. Por lo tanto, iría con ella para ayudar, pero ella insistió en ir sola. Antes de entrar a la casa de Shiori, ella se recogió el cabello y escuchó algo en el teléfono. Nedu informó que esto era porque la persona en ese cuerpo en ese momento no era Nagumo, sino alguien más. Esa persona había llegado ahora a llamar a la puerta de Shiori y pidió permiso para entrar a la casa por un momento. Al entrar y dejar la maleta, Nagumo inmediatamente sacó un martillo y golpeó la cabeza de la madre sombra. El padre se apresuró a entrar, pero fue rápidamente manejado. La madre sombra, aún no muerta, se dio la vuelta, pero fue golpeada de nuevo por Nagumo. Nedu le dijo a Shinpei que la razón por la que Nagumo no quería que él entrara era porque ella quería averiguar por sí misma por qué había fallado y cómo Shiori logró escapar. Si él hubiera entrado con ella, habría causado algunos eventos imprevistos. En el cuerpo de Nagumo había 2 personalidades y 2 personas, Nagumo misma o su nombre real Higuru, y la segunda personalidad, su hermano gemelo Ryunosuke, abreviado como Ryunosuke. Hace 14 años, Ryunosuke fue asesinado y tenía muchas marcas de mordidas en su cuerpo. Al escuchar el grito de Nagumo, Nedu se apresuró a llegar en ese momento. Todos pensaban que Ryunosuke había sido mordido por perros, pero Nagumo dijo que Ryunosuke fue asesinado. Había marcas en su cuello similares al caso de Ushio esta vez. Todo estaba conectado y Nedu juró eliminar todas las sombras. Mientras tanto, Ryunosuke vio que Shiori todavía fingía ser una niña traumatizada, pero cuando golpeó la sombra, de repente no murió y volvió a atacar. Ryunosuke fue inmovilizado y tuvo que usar los palillos cercanos para apuñalarse a sí mismo y a la sombra para hacerla huir. Ryunosuke la persiguió y señaló a Nedu que preparara el plan B. Sacó una pistola de clavos para preparar una emboscada con Shinpei. Ryunosuke subió las escaleras y entró en la habitación de Shiori. Envió un mensaje a Nedu con la ubicación para que esperara. Shiori estaba esperando detrás de Ryunosuke, pero él le dijo que si lo copiaba, se congelaría por unos segundos y luego moriría inmediatamente. La sombra inmediatamente huyó por la ventana y Nedu estaba esperando abajo para usar la pistola de clavos para atraparla, pero corrió bastante rápido e incluso se lanzó hacia Nedu, no para atacar sino para hacerle esquivar y permitir que escapara. Sin embargo, Shinpei estaba esperando cerca y retuvo la sombra. Le mordió la mano, pero Nedu disparó clavos para sujetarla. Dijo que solo disparar clavos en 3 puntos de la sombra la inmovilizaría. Ryunosuke luego les dijo a ambos que esta sombra era muy diferente de las otras. Ryunosuke le hizo algunas preguntas. Primero, si hubiera matado a Ushio, lo cual confirmó. Shinpei se enfadó y preguntó cuál era el propósito de estas sombras, pero no lo dijo directamente, solo sugirió que ser una sombra era mejor y preguntó por qué no se convertía en una sombra con ella. Ryunosuke tuvo que lidiar con eso rápidamente antes de que hiciera que Shinpei perdiera más los estribos. Esa noche Ryunosuke se presentó a Shinpei, solo reemplazaba a Nagumo cuando era necesario para entrevistas u otras cosas relacionadas con la prensa, y también para pelear. Cuando oyó que Shinpei era un gran fan de su hermana, Ryunosuke estaba a punto de decir más, pero fue interrumpido por Nagumo con un golpe. Nagumo había regresado y Shinpei notó que la forma de distinguir a los 2 hermanos era mirando su cabello. Recogido era Ryunosuke, suelto era Nagumo. Ella quería que Shinpei no se distrajera con lo que había dicho la sombra. Ahora necesitaban resolver todo, así que no había necesidad de hablar de filosofía o teología. La siguiente tarea era la sombra de Mio. Shinpei luego intercambió información de contacto con Nagumo y se fue a casa. Cuando entró, vio a Mio sosteniendo un cuchillo con sangre en la mano y se asustó, pero en realidad Mio estaba intentando cocinar y se había cortado la mano. Aliviado de que Mio todavía fuera humana, Shinpei le dijo que entrara y le dejó cocinar. Quería actuar con normalidad y dejar que los 2 afuera lidiaran con la sombra. De repente, escuchó un sonido de estómago y pensó que era de Mio, pero en realidad era Ushio, que había regresado a él. Ella era la Ushio del día 24 en la línea temporal anterior. Quería advertir a Shinpei sobre lo que ocurriría el día 24, pero él ya lo sabía. En ese momento Mio salió, así que Ushio tuvo que esconderse. Continuó haciendo curry y dejó que Mio se sentara afuera mirando.
Luego, el tío Allen regresó y Shinpei escribió una nota para que Ushio aprovechara la oportunidad para esconderse rápidamente en su habitación. Luego terminó de cocinar y llevó la comida a la habitación. A Mio le pareció extraño que trajera 2 platos, así que dijo que tenía hambre. Cuando subió las escaleras vio a Ushio esperándolo, así que se sentaron y comieron juntos. Todavía sospechoso de esta Ushio, él la interrogó. Ella explicó que cuando despertó se encontró en la playa, así que regresó aquí sin que nadie la descubriera. Él intentó tocar la sombra y ella todavía podía sentirla, pero no tan intensamente como otras sombras. Pensó en apuñalar a esta sombra mientras estaba desprevenida, pero sus recuerdos de Ushio, del día que decidió irse a la ciudad a estudiar y trabajar porque no quería ser solo el hermano nominal de Ushio, sino que quería ser independiente, lo detuvieron. Él había prometido hacer curry para Ushio cuando regresara, pero esa oportunidad se había ido. Ahora él podría cumplir esa promesa, incluso si solo fuera con una sombra. Ella preguntó qué haría Shinpei hasta el día 24, y él decidió prevenir que los eventos de ese día ocurrieran. Mientras tanto, con solo 10 minutos restantes hasta la llegada de Mio, Nedu y Ryunosuke todavía no habían visto que sucediera nada. Nedu todavía no confiaba completamente en Shinpei, y en ese momento una sombra se coló en la casa del tío Allen. Ryunosuke preguntó cómo iban las cosas del lado de Shinpei, y él no estaba seguro de si contarle sobre Ushio o no. Shinpei quería que Ushio intentara cambiarse de ropa, porque no podía seguir usando un traje de baño. Cuando intentaron jugar con la sombra, su ropa desapareció, así que Ushio golpeó a Shinpei y se escondió bajo la manta. Luego, Ushio preguntó si Shinpei había cerrado la puerta con llave para evitar que la sombra de Mio entrara, pero sabía que las sombras podían deslizarse por las grietas de la puerta, así que cerrar con llave podría no ayudar. Ushio no sabía que las sombras pudieran hacer esas cosas. Shinpei creía que la sombra de Mio no entraría en la casa, porque no había habido señales de ella hasta ahora, pero no sabía que ya había entrado. Más tarde Mio vino a pedirle a Shinpei que bajara los platos para lavar. No entendía por qué había 2 cucharas y 2 vasos de agua. Mio pensó que estaba realizando un servicio conmemorativo para Ushio. Después de que Mio se fue, ella regresó repentinamente. Shinpei estaba a punto de esconder a Ushio cuando se dio cuenta de que esta era la sombra de Mio. Inmediatamente se lanzó hacia él con un cuchillo, obligando a Ushio a intervenir y recibir el golpe. Mio sombrío luego apuñaló la sombra de Ushio. Asustado, Shinpei corrió a la ventana y abrió las cortinas para que Nedu pudiera ver. Sacó su cuchillo en defensa mientras Mio sombrío preguntaba por qué Ushio se había puesto del lado de los humanos. Ella simplemente dijo que quería proteger a la persona que le gustaba. Mio sombrío se lanzó sobre Shinpei, pero Nedu la disparó de inmediato. Shinpei rápidamente apuñaló la sombra de Mio y se ocupó de ella. En ese momento, Ryunosuke entró y quería enfrentarse a Ushio también, pero Shinpei le suplicó que la perdonara. Sabía que Ushio era una sombra, pero diferente a las demás, tenía la mente y las emociones de la Ushio que conocía y se había sacrificado para salvarlo 2 veces. Así que le pidió a Ryunosuke que lo dejara pasar y ayudara a tratar el brazo herido de Ushio. Nagumo tuvo que regresar y dijo que si estaba equivocado, ella lo mataría para hacerlo regresar al bucle otra vez. Pero Ushio solo estaba preocupada por la verdadera Mio. Nagumo informó que la verdadera Mio todavía estaba bañándose, así que no había necesidad de preocuparse. Nagumo entonces se dio cuenta de que la voz de Ushio era la que la había guiado de regreso a esta isla. Luego llevaron a Ushio a lavar su cuerpo físico. Su brazo desaparecería temporalmente, pero a Ushio no le importó. Nagumo le preguntó a Ushio sobre la grabación que la guió. De hecho, era la voz de Ushio, pero ella no podía recordar nada. Nagumo luego dijo que la sombra de Mio había comenzado a mostrar diferencias, probablemente viniendo a eliminarlo porque sabían que Shinpei la había ayudado con la casa de Shiori. Esto probó que las sombras tenían alguna forma de comunicarse entre sí, así que estaba preocupada de que esto también se aplicara a Ushio y no quería ir junto con Ushio y Shinpei. Shinpei entonces tuvo que aceptar la separación y también le advirtió sobre el templo al día siguiente. La sombra de Mio podría estar muerta, pero existía la posibilidad de que viniera otra sombra. En cuanto a Shinpei, a la mañana siguiente decidió continuar con sus actividades habituales. Había dado su cama a Ushio la noche anterior y fue a buscar algo para comer por la mañana, mientras también le decía a Mio que no viniera a su habitación a llamarlo. Luego trajo de vuelta el collar de conchas original de Ushio, queriendo que lo mirara y recordara lo que había pasado. Mientras tanto fue a la tienda y se encontró con Sou de nuevo. Ambos luego salieron afuera y Shinpei también trajo un paraguas como precaución. Llevó a Sou a la playa y le presentó a la sombra Ushio. Sou estaba tan impactado que se quedó helado. Luego se sintió culpable porque había dejado morir al verdadero Ushio ese día, pero Ushio le dio una patada para sacarlo de ese estado. Luego Shinpei le dio a Ushio el teléfono que había obtenido antes. Ella descubrió que la contraseña había sido cambiada, pero aún podía abrirlo con la huella digital, y dentro había un video grabado en este mismo lugar. El video fue grabado por Ushio y ella también presentó su sombra a Shinpei.
Ella sabía que si él podía ver esto, ella debía haber muerto y el único que podía desbloquear el teléfono era su sombra. Quería que él estuviera tranquilo porque su sombra era muy diferente y sería su aliada. Sombra Ushio estaba observando y recordando lo que había sucedido. Todo comenzó el 17 de julio, casi una semana antes del momento actual. Ushio y Mio fueron al supermercado de Shiori a comprar cosas. La niña pequeña había visto su propia sombra en la montaña e incluso mencionó que había sentido que alguien la estaba siguiendo últimamente. Solo confiaba en Ushio, pero Ushio no la escuchó seriamente. Ese día todos participaron en un evento de limpieza de playa y Ushio fue copiado por la sombra en ese momento. Pero esta sombra apareció frente a ambas hermanas antes de huir. Ushio la siguió y vio desaparecer el sombrero de la sombra. Luego fue a buscar a Shiori y le dijo que creería y resolvería este problema de sombras para la niña. El evento de limpieza terminó y las dos hermanas se fueron a casa a darse un baño. Ushio de repente se encontró con su propia sombra allí. Trató de llamar a Mio, pero no pudo, así que pateó la sombra, causando que la sombra de Ushio la soltara. Ambos pensaron que eran el verdadero y que el otro era la sombra, pero dejando eso de lado, si esto ocurrió, entonces la sombra de Shiori también debe estar en algún lugar de la isla. Luego subieron a la montaña para comprobar porque la niña había dicho que vio la sombra allá arriba. Encontraron un cartel de prohibición, pero aún así se colaron y llegaron a la antigua clínica de la familia de Sou. Este lugar tenía fama de estar embrujado, así que pocas personas venían aquí. Mientras buscaban, escucharon la voz de alguien. Ambos Ushios entonces descubrieron una sombra. Escaneó a Ushio y se transformó en ella, pero no en una forma completa. Se lanzó y agarró a la sombra de Ushio. La Ushio original intentó atacar, pero no fue efectivo. Sin embargo, cuando accidentalmente golpeó a la sombra, de repente se enojó y rompió un palo de madera. Luego lo clavó en la sombra de Ushio Sombra. Ushio Sombra se dio cuenta de lo que realmente era. Pudo usar su poder y lanzarse para partir la sombra incompleta en dos. La Ushio original, al ver esta escena, solo pudo exclamar lo cool que fue. La sombra de Ushio entonces supo que solo necesitaba escanear a la Ushio original una vez más para recuperar su cuerpo. La sombra de Ushio notó que aparecían pensamientos en su mente sobre matar a la original para convertirse en la única Ushio. Parecía que todas las sombras tenían este pensamiento como un instinto, así que el día 20, Ushio y su sombra grabaron ese video para enviárselo a Shinpei. La sombra de Ushio recordaba todo completamente, así que la sombra de Ushio decidió mostrar a Shinpei y Su lo que sucedió al día siguiente, que fue el día 21. Ese fue el día en que el grupo fue a nadar juntos. Todos estaban actuando normalmente. Ushio y su sombra habían copiado la versión en este traje de baño, y Ushio le había dicho a su sombra que se transformara en un collar para salir. Entonces Mio se llevó a un niño y Shiori desapareció de repente en un instante. Como nadie lo vio, sombra Ushio no pudo recrearlo. Luego descubrieron que Shiori estaba en el mar. Sombra Ushio sintió que había una sombra allá abajo, así que ella y Ushio se sumergieron. Luego descubrieron que Shiori estaba siendo arrastrada por su propia sombra. La sombra Ushio se lanzó y atacó a la sombra de Shiori y llevó a Shiori a la superficie, pero la sombra de Shiori se había dispersado y atado a Ushio. Ushio original tuvo que eliminar la sombra de Shiori para que la sombra Ushio pudiera traer a Shiori de vuelta a la orilla, pero luego Ushio misma fue arrastrada por la sombra de Shiori y estrangulada hasta la muerte. La sombra de Shiori nadó hacia arriba y atrapó a la sombra Ushio de nuevo. Fue convertida en negra por la sombra de Shiori y cayó mientras hacía que la verdadera Shiori se evaporara y esperaba a que viniera Mio a rescatarla. Su también se sumergió y se sorprendió al ver a Ushio hundiéndose lentamente. La sombra Ushio se sentía culpable por no poder proteger a Shiori. Estaba decidida a cambiar los eventos del día 24 y unirse a Shinpei para eliminar a todas las sombras. Su y Shinpei estaban enojados por estas sombras, pero de repente Shiori en este recuerdo reaccionó y dijo que finalmente había encontrado a Shinpei. Ella tocó su mano y se transformó en la madre de las sombras que había aparecido el 24. Luego tuvieron que escapar del recuerdo, y una huella negra apareció en la mano de Shinpei. Cuando estaban bajo el agua ese día, Shadow Ushio casi había perdido todos sus datos, pero afortunadamente logró conservar un poco y se recuperó el día 24 para encontrar a Shinpei. Luego comenzó a llover y los tres decidieron regresar a la antigua clínica para una visita. Mientras tanto, Mio y Toki se refugiaban de la lluvia en una parada de autobús cuando de repente conocieron a un tío. Era un policía y quería encontrar el supermercado de Shiori. Esa tarde, Shinpei se encontró con Su de nuevo en el bosque. Ushio se había transformado en un collar. Los tres fueron a la antigua clínica de la familia de Su. Había venido aquí con el oficial Tetsu hace años, pero fue atrapado por su padre y enviado a casa. En ese momento él no pensaba mucho en eso, pero ahora se preguntaba qué estaba haciendo su padre aquí en aquel entonces. Los tres luego entraron y comenzaron a separarse para buscar pistas. Shinpei esperaba encontrar pistas sobre la enfermedad de sombras.
Ushio subió las escaleras para buscar, mientras Su descubrió un gabinete de veneno aquí. Shinpei estaba revisando papeles cuando Su lo llamó porque había encontrado una estatua extraña. Mirando la estatua sosteniendo un pez, pensaron que era el dios de la pesca, Ebisu, pero después de buscar en línea, parecía ser el dios Haruko, adorado por los isleños. Haruko se consideraba un dios deformado, así que esta fue la primera vez que ambos vieron una versión de Haruko. De repente, Shinpei encontró algo extraño en la pared. Luego llamó a Ushio y le pidió que se metiera en esta grieta para revisar. Ella se metió y escaneó para ver todo adentro. Descubrió que había una cerradura adentro. Ushio luego se quejó de hambre, así que Shinpei sacó onigiri para que comieran. Después de comer, al mirar la barriga llena de Ushio, Shinpei se dio cuenta de que esta estatua de Haruko podría ser femenina, y le pidió a Ushio que revisara si había algo dentro de la estatua. Encontró una llave dentro y usó su cabello para replicarla. La puerta en la pared se abrió y abajo había un pasaje, pero Ushio sabía que había muchas sombras allá abajo. Su no entendía por qué la vieja clínica de su familia tenía una puerta que necesitaba la ayuda de una sombra para abrirse. Sabía que su padre debía estar involucrado. Luego, los tres decidieron bajar para comprobar. Abajo había un búnker que parecía haber sido construido durante la guerra. Había indicios de que alguien había sido copiado, pero parecía haber sido hace bastante tiempo. Shinpei quería que Ushio supiera que esta vez no debería lanzarse imprudentemente a la batalla, porque él podría revivir en el bucle, pero no estaba seguro si Ushio podría hacerlo. En el peor de los casos, tendría que esperar hasta el día 24 para volver a verla. De repente, vieron una rata correr hacia un callejón, y Ushio sintió una sombra. La sombra, cuando Shinpei la miró, tenía la forma de un niño, pero le faltaba la mitad superior de su cabeza. Luego hizo que Ushio se moviera al otro lado y le arrojó una piedra, pero no reaccionó. Tuvo que salir para disparar clavos, pero esquivó a tiempo. Siguió disparando, y salió corriendo y se lanzó hacia Su. Su agitó su palo, pero se fusionó con el palo y luego lo agarró. Shinpei se sintió presionado por disparar los clavos, pero si no disparaba ahora, Su estaría en peligro. Se calmó y disparó 3 tiros a la sombra. Luego hizo que Su la lanzara para que Ushio la acabara. Ushio todavía sentía un escalofrío por una sombra adelante, así que decidieron continuar. Shinpei quería que Su intentara proteger a Ushio y no la dejara morir antes que él. Su luego le preguntó a Ushio si podía copiar la pistola de clavos, lo cual podía hacer, pero la copia no funcionaba. Solo cuando la pistola original se rompiera o desapareciera, la copia se volvería usable. La llave de antes funcionó porque era un objeto fijo, pero las cosas que necesitan combustible para operar no podían ser copiadas. Sin embargo, las copias tendrían la ventaja de que si se quedaran sin munición o combustible, él podría pedirle a Ushio que las recreara. Los tres luego pasaron por una cueva con muchas rocas afiladas. El fuerte olor a sal hizo que Shinpei se diera cuenta de que estaban cerca del mar. De repente, Ushio se dio cuenta de que estaban rodeados por sombras. Ahora se aglomeraban, obligando a Shinpei a decirle a Ushio que correr. Mientras tanto, Megumo y el señor Niyu arriba habían comenzado a sentir algo en el alcantarillado, así que decidieron bajar y comprobar. Al mismo tiempo, el grupo de Shinpei se vio obligado a correr de frente. El palo de Sou ahora se consideraba inútil, pero Shinpei notó que las sombras solo estaban apuntando a Ushio. Sou tuvo que usar un extintor de incendios para enfrentarse a ellas porque ninguna criatura no tiene miedo al fuego. Ryunosuke y el señor Niyu ahora estaban caminando en la alcantarilla y encontraron algunas sombras aquí. Mientras tanto, Mio no podía ver a Shinpei y Sou por ningún lado y llamarlos no dio resultado. De repente, descubrió la liga para el cabello de Shiori. Vio la figura de Shiori cerca, así que corrió hacia ella y se topó con Tetsu. Mio le preguntó si había visto a Shiori, pero él no sabía. Sin embargo, ambos vieron esas sombras señalando hacia la alcantarilla. Mio había oído antes que Shinpei estaba aquí abajo, así que quería ir con Tetsu a buscar, pero él se negó porque era apestoso y bastante aterrador allá abajo. Además, tenía una cita con su novia, así que no quería ir. Pero Mio sugirió que si bajaban allí y encontraban a Shiori, él sería un héroe, y su novia seguramente lo seguiría de todos modos, así que decidió dar la vuelta y quería bajar allí para rescatar a la gente. El grupo de Shinpei había corrido ahora a otra cueva y vio coral aquí, lo cual era extraño, porque algo que vive bajo el agua estaba en tierra. Ushio se dio cuenta de que eran sombras, pero el agua aquí era agua de mar, así que esta cueva debe conectarse con el mar. Sin embargo, Sou informó que el cilindro de gas estaba vacío, así que ahora estarían en peligro por las sombras. Ushio se sentía mal y tuvo que revelar que su brazo todavía no se había curado completamente. Necesitaba el cuerpo original de Ushio para escanear y recuperar su brazo, pero ahora el cuerpo de Ushio se había convertido en cenizas cuando fue incinerado. Ahora podría borrar este brazo para detener el dolor, pero su poder de lucha se reduciría.
Shinpei quería regresar y esperar salvar este brazo para Ushio, pero de repente alguien apareció y todos se sorprendieron cuando la persona que acompañaba a las dos sombras era la hermanita de Sou, Touki. Mientras tanto, Ryunosuke y el señor Niyu estaban atrapados en la barrera de la cerca de acero en el alcantarillado. El señor Niyu sabía que necesitaban alicates para cortar metal para pasar. Al mismo tiempo, también tenían que averiguar más información, porque este pasaje podría llevar a la cueva Hairouko, una vieja leyenda. Leyenda de este lugar. Planearon ir a buscar al padre de Karikiri para preguntar si todavía estaba vivo. De repente, ambos escucharon a Mio venir aquí. Mio y Tetsu todavía creían que estaban siguiendo a Shiori. Luego vieron a Shiori al otro lado de la cerca de hierro. Ella hizo desaparecer la cerca de hierro para que ambos pudieran pasar. Cuando pasaron, el grupo de Ryunosuke también decidió seguir. Tuki informó ahora que Su y Shinpei habían violado el lugar sagrado. Todos necesitaban respuestas, pero Tuki solo reveló que quería recuperar el artículo defectuoso Ushio, y ambos podían regresar. Tuki se había acercado y Shinpei había apuntado para disparar a la sombra, pero desafortunadamente Tuki era una persona real y Shinpei nunca tendría el valor para matar a una persona real. Tuki pensó que era momento de que hablaran. Shinpei tiró la pistola de clavos y decidió rendirse, así que Tuki decidió capturar a Ushio. Pero Shinpei y Su ambos querían saber la verdad, y Shinpei estaba seguro de que su padre estaba involucrado en esto. Tuki sabía que esto tendría que ser revelado tarde o temprano, así que decidió dejarlos a ambos si dejaban todo su equipo aquí. Mientras tanto, Ryunosuke y el señor Niyu estaban lidiando con las sombras y notaron que los corales y las anémonas de mar aquí debían ser sombras, y ambos se sorprendieron al ver que Shiori aún estaba viva. Ryunosuke había planteado la hipótesis de que, cuando había golpeado con el martillo, había aprovechado esa oportunidad para escapar por el agujero creado por el martillo. Shiori preguntó por qué Nagumo había vuelto aquí, porque claramente había advertido que la mataría si regresaba. Sabía también que Nagumo tenía la personalidad de Ryunosuke dentro de él. Nagumo regresó momentáneamente y se sorprendió de que Shiori fuera en realidad la sombra llamada Hain. De repente, la sombra negra de 4 brazos apareció de nuevo. Preguntó por Shinpei, que había robado un ojo de su madre, dónde estaba. Ryunosuke disparó su arma, pero fue bloqueado por esa sombra. Haine había aprovechado la oportunidad para escanear a Ryunosuke y sabía que ambos no sabían dónde estaba Shinpei. Al no ver más valor, Haine dejó que la sombra los matara a ambos, pero también fue cuidadoso porque sabía que Ryunosuke podía ver 2 segundos en el futuro. El señor Niyu tuvo que salir corriendo para proteger a Ryunosuke. Ryunosuke intentó disparar de vuelta, pero la sombra bloqueó todos los disparos. Luego disparó de vuelta, obligando a Ryunosuke a huir, pero aún así fue alcanzado por una bala. La sombra vio sangre negra y supo que había golpeado el hígado, así que la muerte era segura y no se molestó en perseguir. Haine ahora tenía hambre y le dijo a la sombra que regresara porque Tuki había atrapado a las 2 personas que necesitaban encontrar. Tuki ahora reveló que su padre la había arrastrado a esto, pero él no quería que Su se involucrara. Ella misma no quería que Mio supiera la verdad, así que solo esperaba que Shinpei guardara el secreto por ella. Ushio se dio cuenta de que Shinpei estaba tratando de acercarse a la verdad antes de reiniciar el ciclo temporal, y luego llegaron a la cueva del dios Hairouko con la sombra de la cabeza alargada, tal como la estatua que habían visto arriba. Pero el dueño de esa sombra era en realidad la versión de la chica que Shinpei había visto durante el festival. Él creía que si podía descubrir su propósito, podría saber qué estaba tramando y detenerlo. Tuki reveló que esta fue la primera forma que el dios Hairouko había copiado, pero en lugar de permitir que la gente lo llamara directamente por el nombre del dios, prefería ser llamado Hain, y también era la madre de las sombras. Como Haine no podía moverse últimamente, necesitaba un cuerpo de reemplazo, y ese cuerpo no era otro que Shiori. Shinpei estaba enojado cuando se dio cuenta de que fue el que mató a Ushio, Mio, en la ceremonia, y también era el monstruo que había devorado toda la isla. Shinpei gritó con enojo y estaba a punto de ser atrapado por los brazos extendidos de Hein, pero Tuki tuvo que llamar a alguien para traer comida a Hein para evitar que se descontrolara. En promedio, en esta isla morirían 4 personas al año, así que esos cadáveres fueron llevados a Hein por Tuki y el padre de Su para comer. Tuki ahora estaba mentalmente preparado para morir a manos de Shinpei si él lo deseaba. La razón por la que ella dijo esto fue porque uno de los 2 cadáveres allí era el de la Ushio original. Shinpei estaba muy sorprendido y preguntó qué había pasado con los huesos que recibieron ayer. Eso fue solo copiado por Hein, mientras que el verdadero cuerpo de Ushio había sido reemplazado por otro. Preguntó a Tuki si sabía sobre el secuestro de Shiori y la muerte de Ushio. Ella sabía sobre Shiori, pero la muerte de Ushio fue inesperada debido a su costumbre de meterse en los asuntos de otras personas. Su avanzó enojada y preguntó dónde estaba su padre para explicar las cosas, pero Tuki pensó que tenía que soportar estas cosas por culpa de Su.
Esta era la única forma de mantener con vida a Hein, porque si se mantenía con vida, su madre podría vivir. En realidad, la madre del hermano había muerto y Hein había creado una sombra, pero no controlaba sus pensamientos, así que sería como la vieja madre del hermano. Heine luego escaneó para comer el otro cadáver. Shinpei sabía que este era el momento que necesitaba aprovechar. Luego señaló a Shadow Ushio que le trajera la pistola de clavos cuando Heine estaba a punto de escanear el cadáver de Ushio. Ayudó a liberar a Shadow Ushio y la ayudó a recuperar el cuerpo de la Ushio original. Toki pensó que Shinpei estaba actuando de manera tonta porque nunca podrían vencer a las sombras, pero Sombra Ushio pensó que Toki solo estaba siendo manipulado por las sombras. Estaban explotando la debilidad de la familia de Toki para llenar sus estómagos hambrientos. A ella no le importaba si era un dios o lo que fuera, porque los humanos no son insignificantes. Heine transformó a la enfermera a su lado en un monstruo. Mientras se lanzaba hacia adelante, Shadow Ushio también corrió para contrarrestar. Shinpei realmente quería repetir para asegurarse, pero ahora era un momento heroico que no quería perderse. Después de una pelea, Shadow Ushio había recuperado su brazo y gracias a eso golpeó directamente en la sombra de ese monstruo y lo terminó. Shinpei estaba ahora cerca y tuvo la oportunidad de acabar con Hein, pero su mano fue cortada inmediatamente y la sombra de 4 brazos apareció. Había capturado a Mio y la sacó para amenazar al grupo de Shinpei. Tuki estaba enojado porque claramente habían prometido no tocar a Mio, pero no les importó porque la gente en la isla no viviría para ver mañana. Tuki no sabía de qué estaba hablando, porque claramente el trato era que mañana Hein solo comería un último cadáver y se iría mientras traía de regreso a su madre. Como Tuki estaba enojado, Sou tuvo que apresurarse a tomar la bala por su hermana, pero justo después de eso disparó otro tiro. Mientras tanto, el oficial de policía Tetsu había encontrado accidentalmente a Megumo. Ella preguntó dónde estaba Mio y se enteró de que Mio había sido capturada, así que pidió a Tetsu que la llevara directamente a la cueva. En ese momento, Shinpei tuvo que presenciar el fallecimiento de los 2 hermanos de la familia Sou. Heine había ordenado a Shadow Ushio que viniera y había comenzado a agarrarla para arreglar a Ushio. Heine también tomó el ojo de Shinpei, pero no pudo quitarlo, así que el de 4 brazos reveló que el ojo de Shinpei podía ayudarle a ver muchos mundos paralelos y hacer que el mundo que deseaba se hiciera realidad. Sin embargo, parecía que su poder aún no podía controlar completamente el ojo, y como no querían que interfiriera con su plan, lo dejarían ser el último en morir cuando su plan se completara. Después de decir esto, aplastó la cabeza de Mio frente a los indefensos Ushio y Shinpei. Justo cuando Shinpei estaba a punto de desesperarse, Tetsu cayó aquí y causó una distracción. Megumo disparó a la sombra en la cabeza y luego apuntó la bala restante a Shinpei, pero la sombra logró bloquearla y le disparó de vuelta en la cabeza. Sin embargo, ella había ganado suficiente tiempo para que Shinpei bebiera el veneno que había tomado de la clínica. Anteriormente había hablado de esto con Sou y Ushio, que si las cosas salían mal, él bebería el veneno y comenzaría de nuevo. Una pequeña dosis era suficiente para matarlo, así que beber toda la botella lo mataría instantáneamente, pero también sería muy doloroso. Shinpei luego usó su último aliento para declararles que repetiría tantas veces como fuera necesario para detenerlos. Mientras tanto, Ushio estaba intentando revertir el proceso de erosión de Hein. Ella ordenó a la sombra que matara a Ushio, pero Ushio logró regresar al pasado con Shinpei. Ushio estaba desolada porque Mio tuvo que morir una vez más, pero Shinpei quería que dejara de lado lo que había sucedido, porque ahora tenían que encontrar una manera de lidiar con esas sombras. Luego volvió al momento en que se presentó a Megumo y al señor Nedu, solo que esta vez regresó con Ushio. Ushio estaba muy feliz y corrió a abrazar a Megumo, mientras que el señor Nedu sospechaba que Shinpei era cómplice de las sombras. Pero Megumo quería saber qué había pasado. Luego tuvieron que contar todo y Megumo entendió temporalmente lo que había ocurrido. Ella también sospechaba que el ojo de Shinpei había sido impreso en él por Ushio de alguna línea de tiempo, ya que lo había obtenido desde que regresó a la isla. Luego Ushio le mostró a Megumo todo lo que había sucedido en la línea de tiempo anterior y sabían que separarse para actuar ahora no era prudente. Parecía que no necesitaban eliminar a Shiori porque la sombra de Shiori era solo una parte de Hein, así que eliminarla sería inútil. Pero Ushio pensó que debían continuar eliminando a Shiori porque ahora creía que tenía la capacidad de borrar esa sombra. Mientras tanto, Su había venido a ver a su padre y quería decirle algo. Él se negó porque estaba muy ocupado, así que la madre de Su tuvo que pedirle que escuchara a su hijo. Le dio a Su 5 minutos para preguntar todo esta noche. Esa tarde, el grupo de Shinpei volvió al supermercado de Shiori para llevar a cabo el plan modificado esta vez. Anteriormente, Ushio había explicado cómo podía borrar la sombra, y Shinpei también reveló que sabía que Ryunosuke estaba dentro de Megumo. Preguntó si Heine había matado a Ryunosuke, y Megumo confirmó que era cierto, así como el hecho de que Heine había sido su amiga.
Ryunosuke volvería a hacer todas las acciones de la línea de tiempo anterior, y después de escuchar nuevamente el plan grabado de Megumo, Ryunosuke entró solo. Shinpei estaba decidido a resolver todo, desde el de 4 brazos hasta Hain. Ryunosuke había entrado de nuevo como antes, mientras Shinpei hizo que Ushio saliera. Ushio acaba de darse cuenta de una cosa interesante, que podía recrear la pistola de clavos rota de la línea de tiempo anterior. Shinpei lamentó que esta pistola hubiera sido destruida, pero el señor Nedu tenía otros 2 originales para que Ushio los escaneara. Ushio escaneó el segundo y borró el original para poder recrearlo una y otra vez. Shinpei dijo que en 2 minutos Ryunosuke enviaría un mensaje diciendo que el plan había cambiado y Shiori saldría corriendo por la ventana para que ellos la atraparan, para que Ushio pudiera borrarla. Pero la persona que salió volando fue Ryunosuke. Quería que todo el grupo huyera porque esta vez ya no era el día 22 que Shinpei había conocido. El de 4 brazos se lanzó para enfrentarse a Ryunosuke. Heine reveló que en la línea de tiempo anterior había marcado la mano de Shinpei, así que no importaba dónde corriera, lo encontraría. Cuando el de 4 brazos se lanzó hacia adelante, el señor Nedu disparó 3 veces a su sombra, pero aún así se podía mover y rápidamente lo eliminó. Luego agarró a Shinpei, pero Ushio logró salvarle la vida al chico y lo atravesó momentáneamente antes de teletransportarse con Shinpei. Hein dijo que esto era solo un saludo y que no importaba dónde fuera Shinpei, ella lo cazaría y sellaría sus poderes. Shinpei ahora se dio cuenta de que eran realmente demasiado ingenuos y lo habían estropeado todo de nuevo. En cuanto a Ushio atravesando al de 4 brazos, era extraño que él no tuviera nada en absoluto. Todo lo que ella percibía sobre él era vacío, pero olía como Heine. Ambos regresaron más tarde, pero estaba lloviendo, lo cual Shinpei encontró extraño, ya que no había llovido nada el día 22. De repente, vio a Megumo y su hermano gemelo, Ryunosuke. Él los vio entrar a la tienda de Allen, así que los siguió, y efectivamente eran los hermanos Megumo. Se dio cuenta de que este fenómeno era similar al primer ciclo que experimentó. Esto parecía ser los recuerdos de Megumo de hace años. Gracias a esta oportunidad, él conoció a su madre cuando ella fue colgada. Esto debe haber sido hace 14 años, y hoy era el aniversario de la tienda, así que la madre de Shinpei invitó a los 2 hermanos a quedarse para la fiesta. Pero a Megumo no le gustaban las multitudes y se fue temprano. La amiga de Megumo, que también era la madre de Shiori, intentó hacerla quedarse. El padre de Karikiri y Shinpei también regresó en ese momento. Apreció este momento ya que le ayudó a recordar a sus padres. Le dijo a Ushio que ambos eran arqueólogos y a menudo pasaban tiempo buceando por aquí. Al mismo tiempo, Shinpei escuchó lo que Ryunosuke dijo, que alguien tan antipático como Megumo finalmente tenía un amigo. Nadie sabía quién era el amigo de Megumo y luego la escena cambió repentinamente. Shinpei fue llevado a la antigua clínica de Sou. Megumo dijo que su amigo era bastante misterioso y usualmente aparecía aquí cuando la ventana del segundo piso se iluminaba. Los otros 2 pensaron que Megumo estaba delirando y le dijeron que se fuera a casa, pero ella se negó, obligándolos a irse primero. Después de un rato, la ventana realmente se iluminó, y la amiga de Megumo era de hecho Heine. Heine se disculpó con Megumo porque aún no estaba lista para encontrarse con sus amigos, y Heine también dijo que Shide quería que dejara de ver a Megumo. Megumo se preguntó quién era Shide y le dijeron que era la encarnación de la avaricia y que tenía 4 brazos. Ahora está claro quién es Shide. El tiempo continuó cambiando y Ushio sintió que esto no era como el Hein que conocían. Pasó el tiempo hasta el verano y Megumo subió a la montaña para encontrarse con Hein, pero fue vista por el señor Niju. Él quería que evitara esta área porque lo contrataron para atrapar serpientes. Mientras tanto, Ryunosuke escuchó que Megumo había comprado mucha comida, pero no sabía a dónde la había llevado, así que supo de inmediato que su hermana había subido de nuevo a la montaña y corrió allí para buscarla. Ryunosuke encontró a Heine y Shinpei, se dio cuenta de que hoy parecía ser el día en que Ryunosuke fue asesinado, así que intentó llamar, pero esta no era su línea temporal, así que no pudo intervenir. Y justo después Megumo llegó y vio que Heine había matado a Ryunosuke. Heine solo ahora se dio cuenta de lo que había hecho y gritó. De repente su ojo derecho salió volando y escapó. Megumo entonces encontró 2 sombras y el señor Nichu tuvo que venir a rescatarla. Fue en ese momento que Ryunosuke oficialmente entró en el cuerpo de su hermana. El señor Niju fue cortado en el ojo izquierdo por la sombra que lo había copiado, así que Ryunosuke tuvo que llevárselo. Pero las 2 sombras pronto los persiguieron. Ryunosuke avanzó, sacó el cuchillo de la cabeza de la sombra y la enfrentó. La habilidad de ver 2 segundos hacia adelante también ayudó a Ryunosuke a esquivar el ataque de la sombra de Niju, y luego se volvió para enfrentarla también. Después de ese incidente, la familia de Megumo decidió dejar la isla. Mientras se iban, Megumo vio a Hein, quien amenazó con quitarle la vida si alguna vez regresaba. Luego Shinpei volvió a la línea de tiempo y regresó a antes de que llegaran al supermercado de Shiori.
Shinpei le dijo a Megumo que cambiara el plan porque habían sido descubiertos. Hein también había encontrado esta línea de tiempo y supo que Shinpei acortaría el tiempo con cada muerte, así que solo necesitaban lidiar con Shinpei poco a poco. Ahora Shinpei ha llevado el pastel a Megumo y ambos están actualmente en la escuela. Shinpei preguntó sobre la situación de Ryunosuke. Ella no quiere que Ryunosuke luche mucho, así que él piensa que está preocupada por su hermano, pero en realidad es porque las peleas de Ryunosuke llevan su cuerpo al límite. Solo la pelea de Ryunosuke el día que lidió con la sombra del señor Nezu hizo que su cuerpo doliera durante 4 o 5 días. Megumo sabe que las sombras pronto perseguirán a Shinpei a esta línea de tiempo, por lo que necesitan reunir gente para lanzar un ataque preventivo contra las sombras. Luego reunieron al grupo de Mio junto con Sou y Ushio, les mostró recuerdos de varias líneas de tiempo. Luego invitaron a Shinpei a levantarse y hablar, ya que él sería el líder de este ataque. Shinpei luego se levantó para hablar, mientras afuera el señor Nezu había sido asesinado por la sombra de Mio y Shide había tomado su pistola y comenzó a apuntar. Adentro, Shinpei acababa de terminar de hablar y Tetsu pensó que les estaba pidiendo que arriesgaran sus vidas por él, pero Mio y los hermanos Sou eligieron seguirlo. Tetsu era el más indeciso, pero cuando vio que todos decidían seguir a Shinpei, se unió para salvar su orgullo como hombre. Sin embargo, justo cuando Shinpei estaba sintiéndose feliz, se dio cuenta de que estaba siendo enviado de regreso en el tiempo una vez más. Ushio luego regresó corriendo e informó que su regreso se debía a que recibió un disparo en la cabeza. Parece que habían matado al señor Nezu y se dio cuenta de que estaba equivocado al no mantener al señor Nezu cerca. El límite de tiempo se está acercando a Shinpei. Shinpei sabe que Heine ha descubierto la falla en su habilidad, así que ahora solo necesitan cazarlo hasta que ya no pueda arreglar las cosas. Luego Shinpei se reunió con todos y les informó que tal vez solo le quede un ciclo de tiempo más. En el ciclo anterior, él murió a las 7:55 y ahora son las 7:20. Si muere como la última vez, el límite se extenderá justo después de las 7 en punto. Y si muere de nuevo a la misma hora, no podrá regresar porque el límite de reversión del tiempo será más alto que el tiempo que puede vivir. Caerá por el precipicio y se hundirá en la oscuridad de la desesperación. El señor Nezu no sabe cómo lo encontraron, pero parece que en la línea de tiempo anterior, Heine había escaneado a Megumo y obtenido sus recuerdos sabiendo cómo planearía. El señor Nezu está preocupado de que las sombras hayan escaneado su arma, por lo que este lugar ya no es seguro. Pero Ushio informa que las copias de sombra no pueden moverse a más de 50 metros de su sujeto, lo que significa que su alcance de disparo es de solo 50 metros, y ella puede detectar si entran en rango. Pero Shinpei sabe que quedarse en un solo lugar no ayudará. Así usará la marca que Hein dejó en él para atraerla y lanzarán un ataque sorpresa. Luego esperó en un campo abierto y, efectivamente, Shide y Hein trajeron su ejército. Shinpei quiere tener una pelea justa con ellos y Shide aceptó el desafío. Acababa de enviar a Mio a atacar cuando Ushio se transformó del reloj de nuevo en una persona para llevarse a Shinpei. El señor Nezu intentó disparar a la sombra de Shide, pero no tuvo efecto. Ushio y Shinpei planearon atraer a la sombra de Mio para que lo siguiera, pero Hein la detuvo y envió otras sombras a cazar en su lugar. Shide, al notar que el señor Nezu estaba causando problemas, le lanzó una piedra. Él esquivó a tiempo y solo resultó ligeramente herido, así que Hein ordenó a la sombra de Mio que acabara con el señor Nezu. Ushio y Shinpei ahora habían atraído a las sombras para que Ryunosuke las enfrentara, mientras el señor Nezu, sabiendo que la sombra de Mio lo estaba buscando, intentaba defenderse. Pero el grupo de Mio aquí abajo estaba esperando para enfrentarse a ella. Sou falló su disparo, así que Tuki tuvo que llamar a 2 sombras grandes para enfrentarlo. Mientras tanto, Ryunosuke estaba lidiando con las sombras cuando de repente una se escabulló y Shide entró apresuradamente para disparar a Shinpei. Ryunosuke lo vio y puso su cuerpo en el camino para recibir la bala, sabiendo que Hein también podía ver 2 segundos por delante como él, así que tenía la intención de sacrificarse para ganar tiempo para Shinpei. Pero el señor Nezu disparó su arma a tiempo para apoyar la fuga de Ryunosuke. Heine luego miró afuera y vio a la sombra Mio siendo acosada por las 2 grandes sombras. Trató de controlar las 2 grandes sombras, pero solo obedecían a Toki, ya que Ushio había destruido su conexión con estas 2 grandes sombras. Ushio los había atraído para que lo persiguieran, y luego Shide absorbió las sombras detrás para volverse más fuerte y seguir. La sombra de Mio se había fusionado en la mano de la gran sombra y estaba maniobrando para apuntar a Toki, pero Mio y Sou la empujaron hacia atrás. En este momento Shide había seguido a Ushio al gimnasio, pero ella lanzó un montón de cabello y lo convirtió en gasolina para que Shinpei lo encendiera. Estas sombras también temen mucho al fuego, así que Hein tuvo que separar algunas sombras de Shide para enfrentarse a Shinpei. Sin embargo, Tetsu disparó su pistola para llamar la atención, y luego Ushio le pasó la pistola a Shinpei para que pudiera disparar, y Hein fue alcanzado. Ushio pretendía apresurarse para borrar a Hein, pero dudó y fue atrapado por Shide.
También le disparó a Shinpei 3 veces y decidió dejar que Ushio muriera antes que Shinpei para ver qué sucedería. Pero Ushio fue más astuta, revelando primero una copia de sí misma mientras golpeaba a Shide por detrás. Comenzó a borrarlo y Shinpei notó que había una mano humana dentro del cuerpo de Shide. Heine entonces gritó, apagando el fuego. Todos tenían dificultad para respirar, y las ventanas de vidrio comenzaron a romperse. Luego escaparon mientras Shinpei corría hacia Ushio. Ella estaba herida por el vidrio roto, mientras que Shinpei había preparado ingeniosamente un chaleco antibalas casero. Después de eso, Nagumo les informó que Heine había eliminado el aire del gimnasio, creando un vacío que succionó el aire exterior, dándoles una oportunidad de escapar antes de que Ushio pudiera descubrir la identidad de la persona dentro de Shide. Sin embargo, esta noche podría considerarse una victoria porque nadie perdió la vida. Además, el grupo había capturado a Shadow Mio y decidió dejar que Ushio la convirtiera en una aliada. Shadow Mio fue oficialmente domesticada. Ella reveló toda la información que tenía el grupo de Shinpei, desde el momento en que fue creada hasta cómo cortó los frenos para herir a Mio y hospitalizarla. Luego la remató cuando tuvo la oportunidad. La razón por la que Heine la creó fue para cazar a Ushio, quien obviamente fue visto como un traidor. También había otra pieza importante de información. La razón por la que las sombras cazan a los originales es que si el original está vivo, la sombra solo vivirá una semana. Y como la Mio original sigue viva, la sombra Mio solo tiene 6 días más de vida. Sin embargo, eso es más que suficiente tiempo. Tuki cree que fue engañada por las sombras desde el principio, y parece que el padre de los dos hermanos también conocía el verdadero propósito de las sombras, pero aún así eligió servirlas. Así que Zou decidió encontrarse con su padre esa noche para obtener claridad. Por la tarde, Shinpei le pidió a Sombra Mio que protegiera a la Mio original. Sombra Mio notó que él parecía tenerle miedo. Ella también le preguntó si Shinpei tenía novia en Tokio, a lo que él respondió que no. Luego fue con los demás a la casa de Su para encontrar a su padre, pero cuando llegaron, la puerta estaba abierta. Dentro todos los muebles habían sido borrados por las sombras. Parecía que querían destruir algo aquí, pero no sabían dónde estaba, así que borraron todo. El grupo luego fue al hospital y escuchó el sonido de un ascensor atascado. Al revisar, encontraron la silla de ruedas de la madre de Zou atascada allí. De repente, una sombra pasó rápidamente y golpeó la puerta de la morgue. El grupo entró con cuidado y no encontró nada, pero Tuki sabía sobre el pasaje secreto debajo y fácilmente guió al grupo adentro. Se suponía que esto contenía el cuerpo de Ushio, pero parecía haber sido llevado a través de un pasaje que conduce directamente a la cueva de Heine. El grupo bajó junto y descubrió a la madre de Zou intentando matar al padre de los dos hermanos. Ushio entró rápidamente y cortó su conexión con Heine, pero encontraron que el padre de Zou había dejado de respirar, por lo que los dos hermanos tuvieron que esforzarse al máximo para realizar la reanimación cardiopulmonar y resucitarlo. Él realmente regresó justo después y se dio cuenta de que ya no podía esconderse, pero aún así eligió aliarse con Heine y luego robó la pistola de Zou para dispararle a Tuki. Estaba a punto de disparar a Ushio cuando Tuki desvió la bala, porque en realidad era la sombra de Mio, no el verdadero Tuki. El verdadero Tuki estaba en el coche con Mio y fue confiado a Mr. Nezu para su protección. El doctor ahora podía ser escaneado por Mio para encontrar información, pero parecía que su sombra había sido creada y eliminada, así que había ganado inmunidad. Al escuchar esto, de repente se sorprendió y parecía que las sombras también lo habían engañado. La enfermera apareció en el otro lado, fuera del alcance de tiro de Shinpei. Ella trajo el cuerpo original de Ushio y entregó un mensaje de Shide al grupo. Ushio quería ir tras ella, pero Shinpei la detuvo, sabiendo que era una trampa. Sabía que el doctor ya no se quedaría callado como antes. El doctor les pidió que llamaran al verdadero Touki aquí. La madre de los dos hermanos también recuperó la conciencia, y ahora supo la verdad de que ella misma era una sombra. El médico había informado que si Heine moría, todas las sombras morirían también. El intento de Heine de revivirse completamente fue porque quería regresar a su propia tierra natal, un lugar donde solo vivían sombras. El médico había intentado ayudarla para que pudiera llevar su sombra y las sombras de su familia. Por eso no le importaba si sus dos hijos morían, pero su esposa pensó que era demasiado egoísta y comenzó a hacerle entender cuánto necesitaban los dos niños y la gente de esta isla. Él luego sacó de la caja fuerte un cuaderno que contenía a todos los pacientes que había alimentado a Heine, incluidos los padres de Shinpei. No murieron en un accidente, sino que fueron silenciados y se fingió que fue un accidente porque habían encontrado la cueva de Heine. Cuando Shinpei quiso saber la verdadera identidad de Shide, él reveló que era la primera persona y el director que estableció esta clínica. Esa noche, al llegar el 23, Ushio vino a buscar a Nagumo y le dijo que había visto sus recuerdos anteriores. Ushio sabía que el ojo que se había separado de Heine era ella misma, por lo que estaba bastante preocupada de que un día también se volvería loca como Heine.
pero si eso sucediera, Nagumo se encargaría de Ushio ella misma. Mientras tanto, Mio estaba enfrentando su propia sombra. La sombra de Mio había revelado todos los defectos que Mio guardaba dentro, que siempre se veía a sí misma como inferior a Ushio, por lo que no se atrevía a expresar sus verdaderos sentimientos a Shinpei. Si dudaba en hablar, la sombra de Mio lo diría todo ella misma. A Zou le llevaron a ver las cenizas de su madre. Su familia había estado sirviendo a las sombras durante 300 años, y solo un miembro en cada generación tenía permitido conocer este secreto. Debido a que Zou era demasiado bondadoso y valoraba la vida humana, el anciano no quería involucrarlo en este asunto. Tuki le había aconsejado a Shinpei que descansara un poco, ya que parecía haber estado despierto durante quién sabe cuánto tiempo. Como todos estaban aquí, él podía estar tranquilo. Shinpei decidió irse a dormir en paz. El señor Neyu estaba a punto de escabullirse a casa cuando Ushio lo descubrió y quiso seguirlo. Lo siguió a casa y entró en su casa a pesar de su prohibición, porque sintió una sombra. Tuvo que llevarla al sótano, donde se encontraron con su esposa, que se había convertido en una sombra. Ella se estaba volviendo loca, y él quería terminar con eso allí mismo. Ushio quería ayudarlo a salvar a su esposa, pero no le gustaba porque había matado a su verdadera esposa, por lo que seguía siendo su mayor enemigo. Le pidió a Ushio que se fuera para poder terminarlo, así que ella se fue. A la mañana siguiente, Shinpei se despertó y vio que todos estaban a salvo, por lo que pudo extender su límite de reversión del tiempo. El grupo decidió despejar algunas de las sombras en la isla. Se dividieron en 3 grupos. El grupo de Nagumo despejaría una zona, él y Ushio irían a otra, mientras que las 2 Mios y Zou regresarían para ayudar al tío Allen y protegerse mutuamente allí. Shadow Mio había insinuado que a Mio no le gustaba que Ushio y Shinpei fueran juntos, pero la original Mio lo descartó y sacó el cabello original de Ushio para que la sombra de Ushio lo copiara y recreara su cabello más corto. Antes de irse, Mio le dijo a Shinpei que después de esto tenía algo que decirle, así que quería que Shinpei regresara sano y salvo. Luego fueron con Ushio a la casa de su antigua maestra. En efecto, había sido asesinada por la sombra. La mayoría de los niños en la isla habían sido enseñados por ella, y ambos tenían muchos recuerdos y lecciones de ella, así que decidieron vengar a su maestra. Luego subieron la montaña a buscar y escucharon a niños gritando. Cuando llegaron, la sombra del maestro estaba a punto de matar a 3 niños. Shinpei y Ushio vinieron a rescatarlos y derribaron a las sombras al mismo tiempo, pero la sombra del maestro escapó y contraatacó, obligando a Shinpei a disparar. Luego inventaron una historia para engañar a los niños, y querían que mantuvieran en secreto que Ushio era una sombra. De repente, Ushio dijo algunas cosas muy extrañas inconscientemente, pero antes de que pudieran profundizar, Nagumo llamó. El grupo se reunió y se dio cuenta de que todas las casas que investigaron solo tenían marcas negras. Los vecinos pensaron que estas casas habían dejado la isla para visitar a familiares, así que no prestaron mucha atención. Parecía que las sombras estaban escondiéndose para esperar que su plan se ejecutara mañana, así que no aparecerían fácilmente para ser recapturadas por Ushio. Después de eso, Shinpei supo lo que tenía que hacer. Siempre había querido ir a un cierto lugar, que era donde había sido asesinado por Shadow Mio por primera vez, el santuario Haruko. Su propósito era conocer al sacerdote Karakiri. Dio una cálida bienvenida a Shinpei y lo invitó a entrar. Una vez dentro, Ushio notó que Karakiri no era una sombra. Conversaron casualmente un rato hasta que él se preguntó si Shinpei había venido a preguntar sobre la diosa Haruko. Pero Nagumo ya le había contado sobre eso, específicamente que algunas personas habían teorizado que Haruko era en realidad algo del espacio exterior con la capacidad de copiar. Había caído a la Tierra hace cientos de años, luego copiado y transformado en forma de ballena, solo para acabar en esta isla y copiar a la primera chica que encontró antes de hacerla desaparecer. Karakiri pensó que esto era solo una hipótesis de Shinpei, pero Shinpei mencionó la existencia de las sombras y luego se volvió para lanzarle 2 fotos. Le preguntó por qué Karakiri aparecía en una foto de tiempos antiguos, y por supuesto también sabía quién era realmente, la primera persona en establecer la clínica Zou y también la condenado sombra de 4 brazos, Shide. Nagumo y los demás ahora estaban esperando afuera para emboscar. Shinpei preguntó cómo Shide podría haber vivido desde entonces hasta ahora mientras seguía luciendo tan gen. La respuesta simple fue que no era ni una sombra ni un humano. En los bucles anteriores, el grupo de Shinpei había discutido quién era realmente la figura de 4 brazos. La mayoría lo había sospechado de ser Karakiri, porque Hein era el dios Haruko y Karakiri era el sacerdote de su santuario. En segundo lugar, esa figura de 4 brazos no parecía una sombra normal, ya que no podía copiar ni escanear nada, sino que solo llevaba una capa de barro para ocultar su identidad porque sabía que todos lo conocían. Y en tercer lugar, cuando Ryunosuke fue asesinado por él en el bucle anterior, cuando Ushio se lo mostró a Nagumo, ella estaba segura de que era Karakiri porque Karakiri siempre la hacía sentir incómoda, y esta figura de 4 brazos no era diferente.
Como no había pruebas concretas, necesitaban comprobar si las manos de Karakiri estaban quemadas por la pelea en el gimnasio anoche. Además, anoche el doctor le contó a todos la verdad, que Shahid había criado a Hein previamente para que pudiera tener hijos, y luego tuvo hijos para él. Desde entonces, el clan Shahid se dividió en dos ramas, una al servicio del dios Haruko, o más precisamente Hein, y la otra convirtiéndose en doctores y de alguna manera también sirviendo a Hein. Pero lo más desagradable fue que cuando Hein dio a luz al hijo de Shahid, este notó que el niño se parecía exactamente a él, así que hizo que Hein copiara su personalidad y la transfiriera al niño para poder restaurar su edad. Shahid continuó este ritual para renacer muchas veces. Aunque lo que hizo fue repugnante, Shinpei todavía quería preguntarle por qué había matado a sus padres. Él simplemente pensó que murieron porque fueron lo suficientemente tontos como para intentar revelar la verdad sobre Hein. Sabía que Shinpei no tenía el valor para dispararle, porque estaba dudando. Sabía que Shinpei se preguntaba por qué sus manos no tenían marcas de quemaduras. Ushio le decía repetidamente que disparara sin dudar, pero él seguía dudando, obligándola a actuar por sí misma. Ella mató a Shahid y luego tomó prestado el teléfono de Shinpei para llamar a la gente. Pero de repente, el verdadero Shahid con marcas de quemaduras apareció por detrás y apuñaló a Ushio. Shinpei disparó su pistola, pero Shahid ya se había puesto la capa de barro negro y lanzó la lanza directamente hacia él. Los otros atacaron en este punto, pero era demasiado tarde. Sabía que había ganado esta vez y lamentó que Ushio hubiera desaparecido. Shinpei luego regresó al punto donde salvó a los niños en el bosque y esta vez Ushio en efecto no regresó con él. Heine, en forma de cuervo, vino a regodearse de que Ushio realmente se había ido. Sabía que él estaba una vez más parado frente al acantilado, así que si moría esta vez, todo terminaría. Luego envió hordas de sombras hacia Shinpei. De repente, él puso su mano en su bolsillo y ella sintió algo que la hizo decidir dar la vuelta y marcharse. Shinpei encontró el collar de Ushio en su bolsillo. Luego llamó a todos para informarles y todos se sorprendieron al saber que Ushio se había ido. Shinpei había organizado encontrarse con el grupo de Nagumo en una pequeña isla cerca del mar durante la marea baja. Sin embargo, la persona que acaba de llamar al grupo de Nagumo fue Hein, quien se transformó en Shinpei, mientras que Shinpei no pudo hacer una llamada debido a la falta de señal. Shinpei corrió de regreso a la tienda para encontrar al tío Allen y preguntar sobre el paradero de Mio. El tío le informó que Mio se había ido con Su para encontrarse con él hace 30 minutos, destino desconocido. Shinpei estaba confundido sobre cómo todavía tenía una copia de sí mismo, ya que claramente había ganado inmunidad al tratar con su sombra antes. Parecía que Hein lo había copiado, pero la pregunta era cómo logró copiar su teléfono y usarlo cuando su teléfono real aún estaba con él. De repente, Shinpei descubrió a la sombra Mio atada y la ayudó a quitarse los clavos. Ella le mostró que Mio la había atado aquí por miedo a perder el control cuando Ushio muriera. Shinpei también se dio cuenta de que había sido descuidado porque en el bucle anterior, cuando su sombra copió el teléfono y luego se fusionó con Hein, ella había obtenido una copia de su teléfono. Shinpei luego recibió una llamada de Nagumo, pero Hein contestó. Ella quería que él eligiera al darle las ubicaciones del grupo de Mio y del grupo de Nagumo para ver a quién salvaría. Shinpei decidió que necesitaba hacer algo para cambiar la situación. 10 minutos antes, Su y Mio habían llegado al jardín del tío Allen y encontraron a Shahid allí. Se había transformado en una forma de barro negro, listo para matarlos a ambos. Mientras tanto, el grupo de Nagumo se había vuelto sospechoso de la llamada de Shinpei. Nagumo había posicionado al señor, Nedu y Toki para que estuvieran listos para luchar si ella daba la señal. Ella luego tomó un martillo y fue sola al punto de encuentro para reunirse con Shinpei. Habló información por teléfono para transmitir a Ryunosuke. Al encontrarse, Ryunosuke reconoció de inmediato que era Hein. Quería que ella dejara de fingir, y mientras charlaban, de repente Shahid lo mordió por detrás. Parecía tener dos entidades existiendo simultáneamente. Sabía que Ryunosuke tenía una ventaja de 2 segundos, pero Heine había visto a través de ese truco, así que la ventaja de Ryunosuke se había ido. Además, Shahid llevaba puesto el atuendo de barro negro, así que las posibilidades de Ryunosuke de ganar eran ahora casi nulas. Entonces Shahid atacó y Ryunosuke sabía que estaba atacando intencionalmente para que pudiera esquivar y disparar en el momento en que sus pies tocaran el suelo, pero Ryunosuke sabía que había un pequeño retraso entre el momento en que Hein veía 2 segundos adelante y cuando ella enviaba la información a Shahid, por lo que tenía que ser más rápido. Usó el martillo para bloquear la bala y luego se apresuró a golpear la cabeza de Shahid, pero no le hizo daño en absoluto. Shahid notó que la herida de bala de la noche anterior había afectado a Ryunosuke, y Ryunosuke también sabía que el cuerpo de su hermana no podía durar mucho más, así que intentó señalar al señor Nedu para distraerlos y poder escapar. Pero Nagumo había recuperado el control porque no quería huir. Ryunosuke se dio cuenta de que era la primera vez que podían hablar directamente sin necesidad de enviar mensajes por teléfono.
Nagumo le informó que tenía una manera de ganar, así que le dijo a Ryunosuke que luchara con todas sus fuerzas sin preocuparse por su cuerpo. Ryunosuke entonces continuó luchando, rompió el martillo y agarró una lanza para atacar. Logró desgarrar a Shide y forzar a Heine a retirarse. Ella quería que Shide se levantara, y en este punto quería saber por qué Nagumo había regresado aquí a pesar de saber que sería casada. Nagumo tomó el control y decidió hablar extensamente para ganar tiempo y permitir que el cuerpo se recupere un poco. Básicamente, ella dijo que regresó para hacer las paces, creyendo que la muerte de Ryunosuke fue su culpa por estar demasiado cerca de Hein. Luego continuó peleando, rompiendo la lanza y apuñalando a Shide, permitiendo que Ryunosuke entrara en la armadura de Shide y se separara de él. La armadura de barro de Shide fue parcialmente destruida, el cuerpo de Nagumo estaba al límite, y Ryunosuke finalmente tenía su propio cuerpo. Mientras tanto, Shinpei y la sombra de Mio se encontraron con Shide en el jardín del tío Allen. Les informó que Mio y Su habían sido llevados a la cueva de Hein. Mio rápidamente le cortó la cabeza y justo cuando terminó se dio cuenta de que la Mio original había sido devorada por el verdadero cuerpo de Hein. Pero Shinpei no se apresuró a reiniciar todavía, ya que aún quería ver cómo se desarrollaría la situación con Nagumo. De repente, él se encuentra con Touki en el camino y ella le informa que el señor Nedu y Tetsu la ayudaron a escapar, pero también está a punto de fallecer, así que solo le aconseja que vaya pronto a la isla para encontrarse con Ryunosuke. La sombra de Mio le ha mostrado los recuerdos de Touki, así que ambos necesitan apresurarse. Él sabe ahora que no debería prolongar para no exceder el límite. Él sabe que si muere ahora, regresará al momento en que llevó a los niños por la montaña. Primero intentará salvar a la sombra de Mio, luego evitará que el grupo de Su y Mio se encuentren con Shide. Luego regresó una vez más y logró interceptar a Su, Mio y la sombra de Mio a tiempo. Pidió a Su y Mio que volvieran para proteger a los niños en la tienda de Allen, mientras él sigue a la sombra de Mio al grupo de Nagumo. Él cree que llegará a tiempo cuando el grupo de Touki venga a luchar junto a Ryunosuke. Luego Mio se deslizó sobre la sombra para ganar velocidad, y Shinpei le dijo que evitara todas las sombras que Heine había colocado para bloquear el camino. Llegó justo a tiempo cuando uno de los grandes de Touki fue atravesado. Sin embargo, este intento de ella también fracasó cuando su repetición hizo que Heine se diera cuenta de cómo alertó a Shide para derrotar a Nagumo y Ryunosuke. El señor Nedu sabía que las fuerzas de nuestro lado ahora eran completamente incapaces de derrotar a Shide, pero de repente Heine notó que Shinpei estaba brillando, así que le dijo a Shide que se retirara. Shinpei corrió hacia Nagumo y planeó repetir de nuevo para ayudarla, pero Shadow Mio lo detuvo porque sabía que Shinpei había alcanzado su límite. Cuanto más lo intentaba, más perdía. Nagumo le hizo saber a Shinpei que Gene era en realidad solo un niño y que Shide era el cerebro que explotaba a Gene. Si era posible, debería intentar ayudar a Gene a escapar de él. Shinpei le prometió a ella y también le confió a Ryunosuke antes de fallecer. Perder a Nagumo fue una pérdida demasiado grande para Shinpei. La doctora tuvo que guardar su cuerpo en el sótano y sabía que la prensa llegaría pronto debido a la noticia del fallecimiento de Nagumo. Pero ahora Shinpei parecía haber adquirido la habilidad de Ryunosuke, y sabía de antemano lo que el doctor estaba a punto de decir, y también sabía que el rayo estaba a punto de golpear el mar. Sioux en ese momento se sintió culpable por no poder ayudar a Shinpei y por dejar que Nagumo muriera. Él sabía que nadie lo culpaba, pero Shinpei estaba llevando demasiado. En cuanto a Shinpei, se dio cuenta de que habían perdido demasiado. Ushio, uno importante, Nagumo y todas las armas que Ushio pudo conseguir. Crear. Pero Shadow Mio preguntó qué había en el bolsillo de Shinpei. Era solo un trozo del collar de Ushio, pero Shadow Mio se dio cuenta de que este era el recuerdo que Ushio había dejado atrás. Se manifestó como si fuera Ushio, por lo que Hein malinterpretó y huyó en ese momento. Sin embargo, esto era solo un recuerdo, no un cuerpo. Al escuchar esto, Shinpei recordó que si esperaban hasta mañana, Ushio volvería una vez más y solo necesitaba dejar que ella escaneara esta cosa y recuperaría sus recuerdos. Esto le dio a Shinpei más esperanza. Mientras tanto, Sioux estaba sentado frente al altar de Ushio y se preguntaba si tuvieran recuerdos de bucles anteriores. ¿Recordaría Mio la confesión de Sioux o no? Justo entonces Mio entró y Sioux estaba a punto de preguntar cuando ella dijo que era una sombra. Pero Sioux preguntó por Shinpei, lo que reveló inmediatamente que en realidad era humana. Y de hecho, la respuesta seguía siendo no, así que ambos continuaron siendo solo amigos. Luego Mio fue a confesarle a Shinpei que realmente le gustaba, pero él ya sabía lo que ella quería decir y se disculpó por no poder corresponder a sus sentimientos. Aunque ella en parte sabía el resultado, todavía quería decirlo para evitar el arrepentimiento. Luego volvió a llorar con Toki y Sombra Mio pensó que cuando Hane sea destruido, Ushio también desaparecería. En ese momento Mio tendría otra oportunidad, pero no quería ganar a Shinpei de esa manera. Pero pase lo que pase, mañana todo terminaría. Shinpei luego explicó a todos por qué creía que Ushio podría ser encontrada nuevamente.
Básicamente, cada vez que traía a Ushio de regreso al bucle con él, habría dos Ushios existiendo al mismo tiempo, una Ushio con ellos y una Ushio a la deriva en el mar, esperando hasta el 24 para llegar a la costa. Pero esta vez Ushio se había ido, así que solo podían encontrar a la Ushio a la deriva en el mar para traer de vuelta. Seguramente Ushio había escaneado a Shide antes de morir y sabía sobre esto, así que dejó su memoria para él como última esperanza. Les mostró cómo el collar se giraba hacia la dirección de Ushio y el señor Nedu se dio cuenta de que el efecto del collar podría estar basado en las mareas. A las 6 de la mañana, cuando suba la marea, Ushio estará más cerca de ellos, y entonces es cuando actuarán para recuperarla. Si fallan esta vez, perderán completamente a Ushio. Shide ya ha informado a los isleños sobre lo que harán durante este festival. El señor Nedu no esperaba hablar con Ryunosuke de nuevo en el cuerpo de Shinpei. Conversaron un rato sobre Nagumo y comenzaron a ver la reacción del collar. Luego Hein se encontró con Shide y había perdido la pista de Shinpei durante 2 horas. Parece que él se había refugiado en algún lugar con un bloqueador de señal para evitar que ella lo encontrara. Así que decidió cambiar de objetivos y envió a las sombras a cazar a Ushio primero para que el grupo de Shinpei no pudiera encontrarla. También se unió personalmente a las sombras para buscar. De repente, una sombra se separó del grupo, haciéndole darse cuenta de que era Shinpei dentro. Se había escondido en el grande que quedaba y había seguido la señal del collar hacia Ushio. Shide lo siguió de inmediato, pero Ushio estaba justo frente a ellos. Ella estaba pensando en Shinpei y el día que se fue. De repente, la voz de Shinpei resonó y Ushio vio al grande apresurarse a agarrarla y nadar hacia la superficie. El grande fue entonces sacrificado para que Shinpei pudiera devolverle los recuerdos a Ushio, y ahora ella podría manejar las sombras restantes por sí misma. El grande aún estaba vivo, y esta vez Shinpei una vez más logró un resultado satisfactorio sin perder mucho. Ushio vio que Shide al frente había perdido gran parte de su armadura de barro por su ataque anterior, así que estaba a punto de apresurarse para atacar de nuevo en represalia. Él también estaba esperando eso, pero Shadow Mio la detuvo e informó acerca del plan para calmar a Ushio. Shinpei entonces sabía cómo ocultarse de Heine, así que decidió hacerlo de nuevo, pero Shide intentó dispararle a la mano para detenerlo. Desafortunadamente, Ryunosuke había previsto esto y ayudó a Shinpei a esquivar para que pudiera dispararse y rehacerlo. Anteriormente, el grupo de Shinpei había aprendido que podían esconderse dentro del grande, y mientras estaban dentro aún podían controlarlo para luchar. Pero al mismo tiempo, las influencias externas también dañarían a los que estaban dentro. Pero ahora el grupo de Shinpei tenía a Ushio de regreso y había vuelto a donde todo el grupo se había escondido antes de dejar que el grande nadara hacia el mar para encontrar a Ushio, y donde todo el grupo se había escondido estaba bajo la cueva de Hane. Aunque Hane aún no los había detectado, todo el grupo tenía que llegar rápidamente allí y destruir su verdadero cuerpo. Pero Hane y Shide ya habían preparado cosas para obstaculizar al grupo. Primero fue un monstruo de sombra. Toki decidió quedarse atrás con el grande para luchar, así que todos los demás pudieron seguir adelante. El grupo de Shinpei tuvo que confiar en Toki y dejar este lugar en sus manos para avanzar. Xiu quería que su hermana se cuidara y no muriera. El grupo de Shinpei luego llegó a una pared completamente negra. Al dispararle, se regeneró rápidamente. Ushio intentó romperla, pero fue contrarrestado, así que Shinpei tuvo una idea. Llamó a Shadow Mio y le dijo que se transformara en fuegos artificiales que habían copiado antes para detonar. Shide y Heine estaban en camino hacia la cueva y sabían que el grupo de Shinpei estaba en la pared, pero Shinpei logró detonar y creó un agujero en la pared lo suficientemente grande como para que pasaran. Shide de repente voló, así que todo el grupo pasó rápidamente por la pared antes de que se cerrara. Shide logró moverse un poco, así que el señor Nedu se quedó atrás para disparar. Quería que el grupo siguiera adelante mientras él se quedaba atrás para ganar tiempo. El grupo llegó con éxito al cuerpo de Hane, pero Shinpei percibió el zumbido que Hane emitía. Este zumbido era la forma en que ella enviaba señales a las sombras. Como Runazuke estaba dentro de él también podía sentirlo, pero Ushio le había ayudado a borrar esa señal y hacerlo sentir mejor. Pero ahora Shinpei percibió a Shide, así que hizo que Ushio usara su cabello para defenderse. Luego, Ushio tuvo que levantarse para enfrentarse a Shide mientras Hane notó que Shinpei había obtenido poder de Runazuke y solo necesitaba cerrar el ojo izquierdo para que el poder de 2 segundos se detuviera, y ella tampoco podría ver 2 segundos hacia adelante. Shadow Mio asumió la responsabilidad de herir a Hein, y Hein también trató de prestar atención a la posición de Su, pero justo cuando vio la pistola de clavos en una esquina, Su apareció en el otro lado y disparó clavos para inmovilizarla. Ella sabe que estaba equivocada porque no podía sentir dolor ya que él es humano y su pistola de clavos es la original. Lo que vio antes era solo una copia. Ahora Hein se está recuperando, así que no podrá transmitir señales a Shide durante 2 segundos. Así que Shinpei ahora puede enfrentarse a él junto con Ushio. Shide ha sido golpeado por Ushio. Luego se apresuró a apuntar al cuerpo de Heine, pero Shide también intentó apresurarse tras ella.
Sin embargo, cuando estaba a punto de golpear a Hane, Ushio dudó y solo hizo desaparecer la capa de barro de Shide, permitiendo que Mio lo apuñalara hasta matarlo. La sombra de Mio pensaba que Ushio había tenido éxito, así que estaba a punto de desaparecer. Pero luego apareció Ushio con un ojo rojo como el de Hane. El ojo derecho de Shinpei también se volvió similar. La sombra de Mio sabía que Ushio no había actuado con decisión, y de alguna manera Shide todavía estaba vivo a pesar de que estaban seguros de que habían tratado con ambos cuerpos de Shide. Shide se dio cuenta de que Heine ahora no tenía valor y ya no era valiosa. Sabía que ambos ojos de Heine estaban ahora desaparecidos, por lo que su poder era casi inexistente. Hane intentó suplicar a Shide que no la abandonara, pero él convirtió su mano en una espada y cortó a Han por la mitad. De repente se abrió una puerta y Shide esperará a Shinpei al otro lado. Luego la puerta comenzó a succionar a todos. Ushio intentó detener a Shinpei y le advirtió de nuevo que si entraba nunca podría regresar. Pero al mismo tiempo ella quería entrar sola, así que Shinpei se negó. Ushio le pidió a Ryunosuke que sacara a Shinpei de aquí, pero Ryunosuke quería cumplir su promesa a su hermana y salvar a Hein. Shinpei le dijo a Ushio que siempre la cuidaría y quería estar con ella. Shinpei y Ushio luego entraron en la puerta. Shinpei se despertó en el mundo de Hein, vio el borde de este lugar y se dio cuenta de que aquí la línea de tiempo estaba interrumpida. Como el tiempo no tiene efecto en este mundo, no podrá volver a empezar si muere. Shinpei decidió ir a buscar a Ushio y Ryunosuke sintió que ella estaba cerca y la pistola que imprimió aún no había desaparecido. Sin embargo, Shinpei estaba herido en la pierna, así que Ryunosuke ofreció transferir cuerpos y compartir el dolor con Shinpei. Al mirar alrededor, ambos sintieron que este lugar se parecía a la isla de allá. Finalmente, escucharon una canción y vieron una pelota que Shinpei reconoció como de Hein. Cuando la pelota comenzó a moverse, ambos la siguieron. Llegaron a un pueblo antiguo y vieron sombras que parecían humanas. Sin embargo, Ryunosuke notó que no parecían hostiles. La pelota los llevó a un grupo de sombras y luego desaparecieron, y Shinpei vio a Ushio en el medio. Ushio se sintió mal y Heine de repente salió de ella. Ryunosuke recordó que su hermana le había dicho que si Ushio estaba poseída por Hein, Megumo la mataría. Desde que Megumo se fue, Ryunosuke tomaría el lugar de su hermana para quitarle la vida. Ryunosuke se preparó para disparar, pero Shinpei lo detuvo y Ushio dijo que todavía estaba bien. Ella explicó que este no era el Heine que mató a Ryunosuke. Reveló que Heine había tenido dos personalidades todo el tiempo. Una personalidad era de la chica humana, Heine, que Haruko había copiado, y una personalidad era el dios que Haruko adoraba por los isleños. La personalidad dentro de Ushio era la de Hein, quien se había convertido en amiga de Megumo en el pasado. Heine quería hablar con los tres y cuando estuvieron de acuerdo, Heine salió. Explicó que había tenido un largo sueño. Ese largo sueño eran los recuerdos de Ushio. Se sentía culpable por las cosas que la personalidad de Haruko causó. Ryunosuke quería que ella no se disculpara porque la persona realmente culpable era Shide por organizar todo. Shide quería recuperar el ojo de Ushio y usarlo para transferirse a una dimensión superior, donde el tiempo y el espacio estarían bajo su mando. Ushio luego explicó que había leído los pensamientos de Shide y que él quería destruir el mundo. De repente, un ataque aéreo de la Primera Guerra Mundial comenzó a descender aquí y Ushio protegió al grupo del bombardeo. Shinpei dijo que si Shide tenía la intención de tomar el ojo y regresar al mundo real, eso significa que habría una manera para que ellos usaran el ojo y regresaran. Heine les informó que necesitaban eliminar la personalidad de Haruko, ya que este ataque aéreo provenía de la memoria de Haruko y este lugar estaba conectado a sus recuerdos. Aunque era un día que Haruko quería olvidar, parecía que Shide la había obligado a recordarlo. Ushio entonces se dio cuenta de que Shide estaba obligando a Haruko a revivir ese día. Heine le dijo al grupo que intentaría suprimir este recuerdo de Haruko por un momento. Sin embargo, aún deberían tener cuidado con la armadura de Shide. Primero, necesitaban borrar la armadura de Shide, y Ushio estaba segura de que podía hacerlo porque había recibido la fruta de Mio. Luego Hein suprimió la memoria para detener el tiempo. Ushio luego saltó de una bomba a otra y se dirigió hacia la llanura donde estaba Shide. Sin embargo, no había nada dentro de su armadura. Shide preguntó si había descubierto su secreto y atacó a Ushio en respuesta. Cuando estaba a punto de tocar el ojo de Ushio, ella comió un pedazo de la Ushio original de cuando era Hein y se transformó de nuevo en una niña. Ushio recuperó su ojo y luego saltó para cortar a Haruko. Ushio atacó a Haruko y borró el recuerdo del ataque aéreo. Mientras caía, Ushio contactó a Shinpei y le dijo que el cuerpo real de Shide estaba en el mundo real y estaba controlando la armadura a través de Haruko. Shinpei se preguntó qué estaba pasando con la armadura actual y Ushio notó que la parte de la armadura de Shide que había borrado aún no se había recuperado. Así que Shinpei supo que si Ushio podía borrar completamente la armadura de Shide, ellos ganar. Ushio perdió el conocimiento y Shinpei corrió para atraparla. Hein explicó que la Ushio actual no podía recuperarse completamente, por lo que tenía que estar en forma de niña.
Ushio ya no podía luchar, así que Shinpei se preguntó si Ryunosuke podría hacerse cargo de la armadura de Shide. Era posible, pero demasiado arriesgado. Ushio se despertó y les habló telepáticamente, también diciendo que podía imprimir más balas para la pistola, pero que tomaría 2 minutos imprimirlas, y Ryunosuke y Shinpei necesitaban sobrevivir hasta entonces. Shide se dio cuenta de que el grupo de Shinpei tenía un plan. No esperaba que Haine lo traicionara, pero ella dijo que él había cambiado. Shide negó esto y dijo que se había despertado y ahora estaba persiguiendo sus propios deseos. Shide luego atacó e ignoró a Shinpei disparándole, ya que las balas no tenían ningún efecto en él. Ushio cambió de armas y convirtió la pistola en el martillo de Megumo de antes. Shide luego pidió a Haruko que le imprimiera una pistola. Mientras luchaban, Shide intentó atacar a Ushio. Ryunosuke tuvo que golpearlo y le rompió el dedo a Shinpei, pero esto alejó a Shide de Ushio. Luego Shide planeó disparar a Shinpei y Ryunosuke esquivó, pero la bala se transformó en Shide y desde atrás le cortó el brazo izquierdo a Shinpei. Ryunosuke vio que ya no podían usar armas, pero Shinpei dijo que era hora de cambiar las tornas. Ambos lados continuaron peleando y Ryunosuke aún esquivaba los ataques de Shide y finalmente tocó a Shide para tomar control de la armadura. Shinpei ahora estaba en tanto dolor que casi estaba inconsciente porque Ryunosuke ya no suprimía el dolor. Ushio había terminado de preparar el arma, pero en ese momento Shide aisló a Ryunosuke en un pedazo de barro y lo expulsó del cuerpo. Habiendo recuperado el control de su armadura, Shide le dijo a Shinpei que Megumo había intentado hacer lo mismo antes, así que ya había encontrado una manera de contrarrestar a Ryunosuke. Shinpei estaba ahora a solo unos pasos del arma, pero comenzó a desintegrarse. Ushio se convirtió en una bala para el arma y le dijo a Shinpei que estaba lista para el final. Luego él corrió hacia ella y Shide también intentó atacarlo. Shide logró atacar a Shinpei antes de que él pudiera alcanzar el arma. Sin embargo, Hein movió el arma hacia Shinpei y él la agarró, esquivó el ataque y le disparó. Cuando Shide fue borrado, estaba indefenso en el mundo real porque su cuerpo era demasiado viejo para moverse. Ushio volvió a la normalidad y llevó a Haruko en sus brazos. Dijo que borraría el dolor de Haruko, y cuando comenzó a hacerlo, fueron transportados repentinamente a la escena de la isla Hitogashima, hace 300 años. Vieron una ballena en la playa y Haine acercándose a ella. Ryunosuke se dio cuenta de que este era el momento en que Haruko estaba a punto de poseer a Haine y todo comenzaría de nuevo. Ryunosuke intentó detener a Haine y Haine de repente sintió que alguien le agarraba la mano. Acababa de ver a Shinpei diciéndole que no se acercara a la ballena cuando entró en pánico, pensando que había visto un fantasma, y salió corriendo. Ryunosuke explicó que gracias a su ojo despertado, Shinpei podía tocar y cambiar el pasado. Haruko todavía estaba tratando de alcanzar a la ballena. Ushio le pasó a Haruko a Shinpei y fue hacia la ballena. Explicó que ahora entendía que Haruko estaba tratando de decirles que necesitaba borrar a la ballena. De lo contrario, todo sucedería como antes. Haruko gritó, pero cuando Ushio borró a la ballena, se calmó y desapareció. Haine también comenzó a desaparecer y les agradeció. Ella le preguntó a Ryunosuke si podrían ser amigos cuando renacieran y Ryunosuke aceptó. Ambos desaparecieron poco después. Ushio fue la siguiente en desaparecer y Shinpei dijo que quería ir con ella. Si volvía a su cuerpo ahora podría morir, pero prefería desaparecer con Ushio. Sin embargo, Ushio no quería que él desapareciera y dijo que lo devolvería a salvo porque todos lo estaban esperando. A pesar de los días difíciles y desafiantes, Ushio aún estaba feliz de estar con Shinpei. Luego Shinpei intentó expresar sus sentimientos, pero Ushio ya había desaparecido. Ushio había encontrado una manera de trascender el tiempo con este poder. Decidió romper el ciclo y redibujar el verano. Luego dejó un mensaje en el teléfono y devolvió a Shinpei a cuando estaba sentado en el barco, diciéndole que la encontrara. Luego Shinpei se despertó y volvió a encontrarse con Nagumo en el barco, por supuesto, chocando de cara contra su pecho. Vio a Nagumo sentada frente a él y lloró de alegría porque ella todavía estaba viva, y le contó sobre su verdadera identidad. Luego fue a tierra y vio a Nagumo aparentemente mirándolo con odio. Shinpei no sabía cómo supo que era Nagumo. Luego vio a Mio corriendo hacia él y se paró para bloquearla, pero los frenos de su carro no estaban cortados, dejándolo confundido sobre lo que estaba haciendo. Se encontró con los hermanos Zhao de nuevo y se alegró de que estuvieran bien, pero aún no podía recordar por qué lo pensaba así. No sabía por qué había regresado aquí y le dijeron que Ushio le había enviado un mensaje, por lo que volvió. Caminó por la calle y se encontró con Ushio de nuevo, y ella quería correr y golpearlo por atreverse a irse sin despedirse de ella. Luego fue al restaurante de Allen en lugar de ir a su casa porque sus padres todavía vivían aquí y actualmente no estaban en casa, así que le dijeron que fuera a algún lugar a comer. Llegó al restaurante de Allen y se encontró con todos de nuevo. Recordó por qué regresó aquí, específicamente el día 21 de ayer.
Había recibido un mensaje de Ushio diciéndole que volviera a la isla para visitar su ciudad natal por un tiempo. Él estaba preocupado de que la isla desapareciera, así que decidió regresar. Luego fue al supermercado de Shiori y vio a los niños todavía allí, seguros, y pronto habría un festival de fuegos artificiales. Los niños habían mencionado que el festival de fuegos artificiales coincidía con el cumpleaños de Hein, pero Shinpei no se había dado cuenta de esto antes. Luego fue al santuario y allí conoció a Karakiri. Él era mayor y tenía un hijo, y su hijo recordaba que Ushio había estado limpiando basura en la playa estos días, porque había perdido su collar allí, así que Shinpei recordó algo y pidió irse. Luego se encontró con Ushio en la playa. Hablaron sobre un sueño en el que nunca se volverían a ver. Luego Shinpei encontró el collar de Ushio y decidió ponérselo él mismo. 2 días después, Shinpei tuvo una conversación con Nagumo, y ella escuchó cómo la conoció a través de un sueño. Empezó a tener algunas teorías sobre mundos paralelos. En este momento también llegó la madre de Shiori y Ryunosuke. Estaban casados y Heine y Shiori eran sus hijas. Ushio y Mio habían terminado de preparar el festival, y la madre de Shiori pidió a todos que se pusieran juntos para una foto grupal. En la tarde se llevó a cabo el festival y todos estaban disfrutando felices. Su le preguntó a Shinpei si ya se había reconciliado con Ushio, pero no lo había hecho oficialmente. Quería que Shinpei fuera a la playa con todos para ver los fuegos artificiales, así podría tener un poco de privacidad con Mio. Shinpei sabía que Sou todavía no se había rendido con Mio. Cuando Mio preguntó, ninguno de los dos dijo nada. Luego vio a Nagumo escribiendo constantemente su novela sin descanso, así que le recordó que los fuegos artificiales estaban a punto de comenzar. Ushio luego llamó a Shinpei y le dijo que la encontrara en la playa para darle a Sou algo de privacidad para su confesión, aunque era seguro que sería rechazado nuevamente como el año pasado. Sin embargo, parecía que esta vez Sou había hecho algún progreso, ya que Mio no lo había rechazado de inmediato. Los dos, Shinpei y Ushio, luego se encontraron cerca de la playa. Shinpei había traído comida para Ushio y oficialmente se reconciliaron desde este punto. Al día siguiente llegó el 25 y Mio había hecho un pastel ella misma para celebrar el cumpleaños de Ushio, y aquí la película también llega a su fin.